pasan mucho en Sudamérica, ¿no? Las canchas por ahí no le dan mucha prioridad. Cada uno trata de sacar provecho en ese sentido. Algunos equipos te dejan el pasto alto, otro que deja el pasto seco. También no hay mucho que envidiar. Yo creo que Paraguay tiene mejores condiciones en ese sentido. Y lo de ayer, bueno, es algo que se puede mejorar porque la verdad me tocó ir primera vez a jugar ahí y me quedé sorprendido porque el estadio es muy lindo y hay que cuidarlo eso. Correcto, Miguel. Quiero preguntar a Miguel. Sí. Freddy Noguera del Olimpia, ¿cómo es Boston River de Uruguay? Contanos, Miguel. Y Boston River es un club serio que está haciendo bien las cosas. Obviamente está en crecimiento también porque eran gerenciados, entonces es un buen equipo, es un buen club que tiene todas las condiciones y espectaculares para ir a jugar. Ahí se fue Freddy Noguera, paraguayo por Boston River, ¿te acordás, Miguel? Gerardo, ay, niño. Pablo Adorno, en su momento jugó en Boston River. Pablo Adorno, Boston. Ahí se fue Freddy Noguera ahora, Miguel, ¿eh? Bueno, ojalá que se pueda adaptar en todos los sentidos y pueda desplegar el nivel político que tiene. Siempre deseamos lo mejor a los compatriotas que van a querer triunfar en otros países, ¿no? Y bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Éxito en todo lo que hace. Gracias, Miguel. Gracias. Por favor, gracias a usted, Arturo. Abrazo grande. Igualmente, Miguel Samuel. Catedral Weekend de Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Solicita tu crédito pymes con Bancop. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancop crece desde la raíz. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Mientras nosotros seguimos observando el ingreso de público aquí en la zona de preferencias, debo decirles que más o menos la capacidad en este momento está en un 60% en cuanto al movimiento de aficionados. Ya la zona de gradería norte es la que se está por ocupar en su totalidad. Y la zona de gradería sur hasta aquí casi sin hinchas, pero entiendo que ahí se reserva para los miembros de la barra que van a llegar en un ratito a esta zona, cancha de Nacional. Los miembros de la barra de Olimpia, por supuesto. También veo más o menos unos 100 aficionados de Ameliano que ya se ubicaron en la zona de preferencias visitantes. Por supuesto, nosotros esperando también la llegada de directivos del Club Olimpia aquí en este sector. Mientras veo que los de Ameliano, los jugadores que calentaron, ya están regresando después de la entrada en calor correspondiente. Hoy irá vestido de rojo el conjunto de Ameliano. Aquí nos acercamos al amigo de todos prácticamente, el señor Super Pitín, don Pedro Godoy. ¿Cómo está para la audiencia de Fútbol a lo Grande? Buenas tardes. 2 horas antes más o menos vos ya estabas sentado aquí, don Pedro. Muy buenas tardes. ¿Qué tal esta expectativa de cómo viene Olimpia? Una vez más, repite Palermo el equipo. ¿Cómo ves eso, don Pedro? Y está bien, está bien. Así tiene que ser. Equipo que empata o gana, hay que seguir igual. Te pregunto, porque siempre me llama la atención, ¿cuántas fotos más o menos te quitas por partido? Más de 100. Todo el mundo te pide, el que te ve te pide fotos. Sí, acá está nuestra amiga también. Claro. Es inevitable que la gente se acerque por el cariño, el respeto que te ganaste en estos años. Sí, sí. Porque yo le respeto a toda la gente. Y ahora, una última que te quiero hacer, porque tenés un montón de partidos encima. ¿Recordás alguna vez que Olimpia haya hecho de local en Barrio Obrero? Porque suena un poco raro eso, Olimpia local en Barrio Obrero, como... No, una vez contra Colegiales. Y pero no se jugó ese partido. Aquí en La Olla, ¿o? Aquí Es la olla fue. Sí. Después no hay antecedentes. No hay. Es difícil incluso pensar eso y hoy se da esta situación. Sí, increíble, pero estamos acá hoy. Gracias, como siempre. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Así firme como siempre el señor Pedro Godoy, más conocido como Super Pitini. Sí, Arturo, hace 2 horas él se sentó y la cantidad de fotos que se saca por partido es innumerable, personificando al rey de copas. La gente se acerca. Sí, exactamente. Como siempre vestido con la corona, en este caso la bandera de Olimpia.
personificando al Rey de Copas, y niños, gente de todas las edades se acerca a él para quitarse las fotos y llevarse un recuerdo ya ubicado aquí en la zona de preferencias desde temprano en el Arsenio Rico, Arturo. Muy bien, ya volvemos. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Sea el mejor por lejos. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La familia de multivitamínicos más completa, recupera la Z Mujer, Z Hombre e Naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Cali. Dafa pasa. De junio le ganó Encarnación. Sí, un juego importante, la zona de abajo para el equipo 12 de junio de Encarnación, lo opuesto, se frenó un poquito, venía para ser cuarto al equipo de Encarnación, pero le viene bien en su permanencia al equipo de Villalles. Ganó Santaní, otro equipo que también está peleando en la zona de abajo. Le vienen muy bien estos puntos a Santaní porque le mete presión a todos los equipos que están en la zona de abajo. Son más o menos 5 o 6 equipos que están peleando en esa zona de abajo y se mantiene con esto bien a flote fuera de zona de descenso Santaní. Exactamente, y tercera derrota consecutiva para Carlos Humberto Paredes en Independiente de Campo Grande. Debutó con la derrota ante Encarnación y hoy acumula su tercera caída en la intermedia. Y por Carlos Humberto no le va bien porque integró el colegiado en Rubiñú. En Rubiñú, así mismo no le fue bien ahí. Con Ayala y Acuña. Con Novelar, Independiente. Y hoy en zona de descenso están Colegiales, Resistencia y me falta un Y equipo 3 de febrero. 3 de febrero, Sí. que también está por allí en la pelea en intermedio. Víctor. Gracias, Arturo. Aplausos en este momento de la gente porque van ingresando rumbo a vestuario los jugadores de Olimpia. Hicieron el calentamiento en el campo auxiliar, están cruzando al trotecito en este momento hacia la esquina de la intersección de Norte y Preferencias. Allí está el vestuario de Olimpia el día de hoy. Así que recibirán las últimas indicaciones de parte de Palermo y uno presume que en 10, 11 minutos exactamente se dará el protocolo de ingreso de los equipos. Y al ver la posición del vestuario, confieso que yo pensé que aquí bajo la visera se iban a instalar los dirigentes de Olimpia, pero al mirar la posición del vestuario en esa esquina, me parece que los directivos van a estar en lo previo hacia el vestuario y van a subir en la escalerita que da hacia la esquina. Así que probablemente observen el partido en preferencia lateral del lado norte hoy el presidente Rodrigo Noves y la cúpula mayor de la directiva franjeada aquí en cancha de Nacional. Cada vez va ingresando más gente como para ir completando los lugares vacíos que aún quedan en el estadio Arsenio Rico, Arturo Jorge. Favorece el clima, Víctor. Sí, está muy agradable, o sea, se siente una brisa fresca, una temperatura fresca, más o menos 16, 17 grados, pero el horario es bueno, la gente de Plateas con el sol de frente no va a sufrir el día de hoy porque da para estar soleándose en este momento con esa temperatura, un viento fresco que se aguanta con un abrigo liviano, incluso diría yo hoy vamos a estar todos prácticamente aquí en cancha de Nacional. Colabora el clima, colabora el horario ideal para este partido y afortunadamente sin inconvenientes hasta ahora. Eso es bueno, se reforzó la seguridad desde temprano, estaban cerradas varias calles en los alrededores de la cancha de Nacional. Se nota que se hizo un control estricto porque aquí el dilema principal es Olimpia visitando Barrio Obrero. Si es que no había alguna situación con la gente de Cerro que está siempre en los alrededores, afortunadamente hasta aquí sin problemas. Solo que debo decir que aún no llegó la barra, se está esperando el momento en el cual va a Víctor, ingresar. sobre el punto, Sí. me tocó pasar hace 20 minutos aproximadamente, muy buena dotación, cantidad de dotación de policías frente al Club Olimpia. Estaban llegando a poco los integrantes, había por lo menos unas 6 patrulleras, unas 6 a 7 motos igualmente de los integrantes de Lince. Creería que en ese momento se estaban preparando para salir, así que es cuestión de que en los próximos minutos lleguen esa gradería nueva, por decir así, la nueva construcción que da al sector de Atlántida. Esa es la gradería oficial para el hincha de Olimpia. El sector opuesto que da del lado, por decir así, de Novena, es para la gente de Amiliano, ¿verdad? No, los dos lados los dos. Se vendieron para gente de Olimpia. Correcto. La barra va a estar hacia sur, porque veo hacia norte, hacia el lado de Atlántida, ahí casi ya no hay lugar, salvo en la esquina inferior, más o menos un 20% de esa localidad tiene todavía lugares, pero la zona sur se nota que exclusivamente en un alto porcentaje para la barra. Lo que me resulta llamativo es que generalmente en este tipo de situaciones, entiendo que evidentemente se están preparando como para venir todos juntos desde Mariscal López, pero generalmente cuando sucede así hay un grupo que se adelanta y ya cuelga las banderas. Suele pasar así que ya están las banderas. Después
después llega el grueso de la barra casi sobre hora, 10-15 minutos antes del inicio del partido, pero hoy no hay ninguna bandera de la gente de Olimpia ubicada aún en ese sector. Y otra cosa que me parece llamativa es que el lado sur va a estar la barra 79 y en la esquina sur va a estar la hinchada de Ameliano. Obviamente no creo que los de Ameliano vengan con ganas de crear problemas, pero hay muy poca distancia entre el acceso-salida de la barra de Olimpia, el acceso-salida de la gente visitante del día de hoy, la gente de Ameliano. Correcto, ese detalle son entonces importante, Víctor, porque nos llamaba un poquito la atención, esa gradería todavía vacía, pero allí va a estar entonces la barra de Olimpia en el sector sur. Otra de las nuevas construcciones también que tiene hoy día la cancha de Nacional, la gradería que da del lado del mini supermercado Jorge. hoy día. ¿Sí, señor? Sí, incluso de acuerdo al reporte que teníamos previamente, el sector sur está agotado. Solamente había lugares en norte que se van a ir completando en los próximos minutos, porque esta vez no fue exclusividad para socios, se sacaron entradas a la venta, se dio una prioridad a los socios, el remanente se vendió y más bien el lugar que sobró en realidad fue Gradería Norte, que uno entiende que es el que se va ocupando con público común, entre comillas, o sea, público no asociado, por utilizar un término mejor aquí en cancha de Nacional. Pero insisto, salvo Gradería Sur, ya se van ocupando los últimos lugares en los otros sectores aquí en Barrio Obrero. Ya volvemos contigo en instantes, Darío. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. En San Justo y Ahorros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alení. Acceso sur casi perpetuo socorro Niembé. Blas Cáceres del empate General Caballero ante Guaraní 1-1. Y nosotros la conclusión que sacamos fue que ganamos un punto. Sabíamos que jugamos en una cancha muy difícil contra un rival muy difícil. Y creo que se valora muchísimo el punto que sacamos por cómo se dio el partido. Y nada, estamos contentos por lo realizado ayer. Sin sacarle mérito a tus compañeros, a los que ingresaron, crees que se debilitó un poquitito el medio campo de General Caballero allí con la salida tuya, con la salida por lesión de Torales o no? Y yo creo que sí, porque los dos que entraron prácticamente están debutando en primera división, el caso de Osmar. Pero también es bueno porque ganamos ahí un compañero nuevo que capaz nos pueda ayudar como su 18 lo que resta del torneo, porque mostró buenas condiciones y, como decir, capaz que se haya debilitado un poquito ahí en el medio campo y después ya nos costó bastante. Digo esto porque venían, es cierto, Guaraní trató de generar, pero no demasiado intenso cuando estaban ustedes allí con Chapa Martínez, con el propio Silvio Torales, pero a la salida tuya, a la salida de Silvio Torales, como que Guaraní se volcó definitivamente el ataque. Sí, así mismo es. Creo que el segundo tiempo prácticamente nos pasamos defendiendo. Corríamos detrás de la pelota. Guaraní es uno de los mejores equipos, creo yo, en el tema de la posesión, conociendo a la Chiqui que le gusta eso. Pero dentro de todo yo creo que se cumplió en lo táctico, en lo que planificamos en la semana, y creo que, como te dije, este punto que sacamos en una cancha muy difícil se valora bastante. Y que van a tratar de concretar seguramente para soltarse en el campeonato del martes en una victoria ante Trinidense. Así mismo, como te digo, nosotros nos estamos preparando bastante bien en lo anímico, porque sabemos que para nosotros no hay vuelta atrás por el tema del promedio y por el tema del puntaje también en el campeonato, pero todos somos conscientes de eso. Se formó un grupo demasiado bueno y ojalá que el martes este punto valga la pena ir de local, que podamos ganar. Bueno, una pregunta bastante reiterativa, pero que es latente hoy en día, al menos por la ubicación en la cual están ustedes en la tabla de promedios, Blas. Cada partido es una final definitivamente para General Caballero, y ayer concretaron un gol de un saque de costado de lateral, y nos decía Silvio en charla que tuvimos con él hace instantes atrás, que son acciones que vienen trabajando, practicando intensamente con Humberto García. Sí, así mismo. Humberto García es muy estratégico, le gusta esa clase de jugada. Como te digo, nosotros veníamos entrenando eso durante toda la semana.
ayer por suerte, así como decir, pudo ser gol y gracias a eso nos pudimos llevar un empate en una cancha, así como te dije, demasiado difícil. Blas, no recuerdo si vos estabas, y me vas a corregir, si vos estabas o no, o ya te fuiste cambiado en el gol del segundo que convierte Clementino. Contragolpe que lo inicia Del Valle sobre el lado izquierdo, gana fondo de cancha y termina marcando Clementino. No sé si estuviste todavía en campo y le reclamaste al árbitro, sí, ¿no? Sí, esa pelota fue recuperada por el central nuestro, que fue Fernández, si no me equivoco. Ever. Se le fue a Omar, que entonces un tiempo me dio a mí la pelota y yo le di el pase a Pedro Del Valle en profundidad. Uh-huh. ¿Y qué les dijo el árbitro? Y supuestamente, o sea, nosotros pensábamos que fue offside. Yo pensé que, viste, porque fue muy fina la jugada, porque Pedro arranca prácticamente mano a mano con el central de Guaraní. Uh-huh. Y nosotros pensamos que fue offside. Y después le preguntamos al árbitro qué fue lo que se estaba revisando y una supuesta falta anterior, previo al gol. De Fernández contra Alan Pereira. De Fernández contra Alan Pereira. Sí. Y mirando así reiteradas la imagen, yo creo que fue muy dudoso la falta que cobró. O sea que nosotros el partido, nosotros prácticamente la misma jugada habíamos reclamado contra Guaraní, contra Tacuarí en la cancha del Sol, que terminó en el gol de Tacuarí para el segundo gol. Reclamamos una falta la misma que ayer, pero prácticamente no volvieron atrás, ¿entendés? O sea que hay algo que se tiene que corregir, creo yo, en el tema del arbitraje. O sea, ¿no les convence a ustedes esa acción que termina pitando falta el árbitro del partido? Y si es que era falta, desde mi punto de vista tenía que cobrar ahí en el instante, porque el árbitro estaba ahí cerca de la jugada. Yo creo que esa falta se cobró más del VAR que el árbitro que estaba ahí en cancha. ¿Qué pasó con Servio? No, esos son momentos de calentura del partido. Lo que pasó ahí fue que me molestó que le haya gritado a un juvenil como Iván, que estaba ahí como sub-18 en cancha. Vino le empezó a decir muchas cosas y creo que eso fue muy inapropiado de su parte y me calentó un poquito yo con él por ese tema. Uh-huh. Pero no pasó nada en vestuario, ¿verdad? Porque nosotros estábamos allí en cabina y se fueron después a vestuario, pero no sé si intervino o no el árbitro. ¿Les llegó a decir algo camino a vestuario o no? ¿O ya todo tranquilo ahí? No, hubo ahí un ida y vuelta, pero solamente de palabras, pero lo que pasó ahí terminó ahí y después son momentos de calentura del partido. Uh-huh. Y bueno, Blas, se viene el partido contra Trinidense. Te decía durante la nota de la entrevista de que cada partido para ustedes es una final y que ya necesitan urgentemente sumar a 3 y que los rivales no lo hagan. Sí, así como te dije, para nosotros no hay vuelta atrás. Estamos un poco complicados en el tema del promedio, pero yo confío bastante en el plantel que tenemos, en el grupo que tenemos, y somos conscientes también de lo que significa para nosotros cada partido. Ahora tenemos un rival muy difícil contra el Trinidense de local y ojalá, como te dije, este punto que hicimos ayer contra Guaraní se pueda completar con una victoria contra el Trinidense el día martes. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro de jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol aprovecha el agosto liquida. Miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleo. Hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. En fútbol argentino, San Lorenzo le ganó a Talleres por 2-0. En el equipo Santo fue titular Iván Leguizamón en Talleres. Matías Galarza fue titular y cambiado en el segundo tiempo a los 58. Blas Riveros no tuvo minutos en Talleres. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12 y Pacaraí. Seguimos en redes sociales. Comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La serie presenta su marca Thermolife de chapas Thermo Acu
acústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich, con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. Más de Argentina, porque Lanús y Godoy Cruz empataron 1-1. En Lanús fue suplente, pero no ingresó el convocado de la selección paraguaya Juan José Cáceres. Darío. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponele Bistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo. Bistón y tecnología en lubricación. Fútbol español, la liga de ese país. Real Madrid goleó 3-0 al Valladolid. Ahora minuto 22, Atlético Madrid y Girona empatan 0-0. La opinión de Jorge en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo presume Quitado. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Ocebellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Cuando se da el saludo de los entrenadores, Martín Palermo, allí se acerca Aldo Bobadilla, casi en el centro del campo, en la zona baja. El saludo de los protagonistas. Ellos coincidieron en Boca, Víctor, si no me equivoco, ¿verdad? Ya no estaba Palermo en esa época, pero creo que sí. Ese Boca... 2006 había jugado Bobadilla en Boca. Sí, casi seguro que coincidieron. Sí. Por eso allí se abrazan, cruzaron un par de palabras y de paso Palermo también saluda a la gente en la zona de las preferencias. Hasta aquí 3 victorias, 3 empates y sin derrotas. El equipo de Olimpia 14 puntos en la competencia. Situación opuesta para Ameliano, que no ganó en la actual versión del torneo, en el torneo clausura. 4 empates, así tiene sus 4 puntos el equipo de Ameliano. 2 derrotas hasta esta parte para el equipo de Ameliano, que hoy, así como en el torneo Apertura, no sé si cábala o no, pero va de rojo nuevamente. Así vistió cuando le ganó Olimpia en Parabono en el torneo anterior. Acostumbrado muchas veces a jugar fiestas, a complicar a los grandes y principalmente ante Olimpia. Una buena racha en cuanto a resultados. Sí, es cierto, viene golpeando, viene después de la eliminación y más por cómo se dio en esa tanda de penales donde tenía todo a su favor Ameliano para liquidar la serie y no lo pudo hacer ante Libertad. Y con muchas variantes hoy el equipo de Ameliano. Pero nos centramos en Olimpia, equipo que últimamente viene rindiendo alto, que no hay por qué modificar en cuanto a lo que tiene que ver con este andar del equipo de Martín Palermo, que viene rindiendo, que viene sacando puntos y que continúa allí en la pelea de este torneo clausura, cuando previamente por allí, por lo menos hablo más bien de lo personal, no le tenía como candidato. Hoy está haciendo un muy buen comienzo de torneo dentro de este torneo clausura, principalmente con aquellos que se fueron. Olveira hoy en el arco, la zona defensiva, con Olmedo, Barreto, Capazo y Zavala en la zona defensiva. Redes, que anda rindiendo alto sobre el sector derecho, más tirado sobre el perfil izquierdo, otro que anda muy bien, Eric López. Alex Franco con Richard Ortiz, el doble 6 allí en la marca. Más arriba, Lucas Prato y Hugo Adrián Benítez, el iteño. Gran momento de Hugo Benítez, el hombre de Itá, que hoy día está en Olimpia titular, igualmente en la estructura de Olimpia. Del lado de la visita, Rossi, que está en el arco de Ameliano, tapó un par de acciones importantes, penales inclusive el partido pasado, pero no llegó a clasificar el equipo de Ameliano. La zona defensiva con Julio González, Báez, Franco Ortellado y Martinich en la zona defensiva del equipo de Bobadilla. Sarkis, que normalmente es suplente, pero hoy titularidad para él. Maíz sí titular en este equipo de Ameliano. Giovanni Bogado y la presencia de Iván Valdés, un jugador que tiene intermitencia, pero que es bueno, del medio para arriba, Iván Valdés. Alex Servián, el juvenil, y la presencia de Bruno Barja, otro que normalmente no es titular, pero que hoy sí tendrá titularidad en este equipo. 4 jugadores del equipo base sí tienen hoy titularidad: Julio González, Báez, el arquero Rossi y la presencia también de Maíz, repitiendo un poquito esta serie de partidos que, quieras o no, desgastó un poco a Ameliano, la serie de juegos ante Libertad, los 2 partidos de Copa, el partido que significó también el juego en el ámbito local ante Libertad. Y del lado de Olimpia, en ganador, viene rindiendo alto Carlos Paul Benítez, el árbitro del partido. Se da el saludo de los capitanes. Vamos a ver quién termina ganando ese sorteo, cuando muchos van a saludar allí a Aldo Bobadilla, que en su momento lo tuvieron Aldo Bobadilla, los integrantes también del plantel, en este caso de Ameliano, entre ellos uno de los que fue a saludar, por ejemplo, a Eric López y otros jugadores más de Olimpia, saludando también a Aldo Bobadilla, con una buena presencia de aficionados en la zona allí central de las preferencias del Señorico, las gradas igualmente, aguardando por la barra principal de Olimpia. Gran ambiente en el Señorico. Allí hace de local Olimpia ante Ameliano en este partido correspondiente a esta fecha, con un muy buen clima, unos 18 grados, sol agradable. Ganó el sorteo el arquero de Olimpia, eligió arco de la cabecera sur, cabecera norte que da hacia Atlántida para el arquero de Ameliano. Víctor.
Gracias, Arturo. Aquí seguimos esperando por los integrantes de la barra. Me parece hasta llamativo que no estén llegando con los preparativos que nos describía Jorge ahí frente al Club Olimpia, pero hasta ahora no están apareciendo y casi la zona sur en su totalidad se ha reservado para ellos. Están sacando el último cartel que quedó dentro del campo y ahora sí moverá Hugo Adrián Benítez para dar inicio a este partido en Barrio Obrero. Muy bien, y después tenemos, digo, Ricardo, todos los compañeros para el partido entre Libertad 2 de Mayo a jugarse en Villa Lisa, en cancha de Sol América. Libertad 2 de Mayo, señoras, señores, lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza en EQO. Todo está en orden, el árbitro Carlos Paul Benítez va a autorizar el comienzo del partido. Fútbol a lo grande, Monumental llegando a todo el país. Fuerza, fuerza, dice Richard Ortiz, está para arrancar el partido. Señoras, señores, se espera el momento oportuno en cancha de Nacional. Autoriza, comenzó. Richard Ortiz con el balón, juega la pelota atrás, entregó para Capazo buscando Junior. Salió Junior Barreto, del fondo lo mira el portero Olveira. Sale Olimpia, la pelota va sobre la punta derecha. En la barra de Olimpia aún no aparece, Víctor. Aún no aparece, Arturo, por eso da la sensación de que el sector sur está prácticamente vacío. Es decir, hay gente, pero hay un hueco importante reservado para la barra que imagino llegará en algún momento. Arturo, para acomodar correctamente las piezas, en Ameliano al final arranca de mediocampista abierto a la derecha Valdés, a la izquierda Servián y los dos puntas bien definidos son Sarkis y Barja. Así arranca Ameliano el partido. Aldea a la derecha y Sarkis. Sarkis de punta junto a Barja. Bueno, y Servián a la izquierda. Correcto, señoras, señores, así se posiciona en la cancha el equipo de Ameliano. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato argentino, empataron 1-1 Lanús y Godoy Cruz en el equipo local. No ingresó el convocado a la selección paraguaya Juan José Cáceres. La pelota se va a poner cerca de la línea y saque de costado, corresponde Olimpia, punta derecha. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria de depósito, Pavic Urbanización, Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Este mismo Ortellado el que entró el partido ante Libertad, ¿no? En el fondo. El mismo, Arturo, es argentino nacionalizado paraguayo, Franco Ortellado. Sí, señor, la pelota va sobre la izquierda buscando la salida, Capazo. Está reclamando la pelota Franco por el medio. Se abre a la derecha Junior Barreto. Un poco más arriba Richard Ortiz busca la salida limpia. Llegaremos a los 2 minutos, se le va Junior Barreto, mitad de terreno sobre la izquierda. Jorge. La primera pelota perdida allí en el fondo en la salida con Capazo para Barreto. No logró controlar y más o menos frente a las plateas terminó perdiendo esa pelota Barreto al central de Olimpia. Eso es Martinich sobre la izquierda, ¿no? Así es, Arturo. Argentino, Marcos Martinich. Martinich saque de costado, corresponde al equipo de Ameliano. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con Bovelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. La pelota a su izquierda buscando la salida, escapa a 2 minutos y medio, tocando la pelota Zavala. Controló Capazo, puso para Junior, espera Olmedo a la derecha. Richard Ortiz reclama, viene cubriendo Sarkis sobre la izquierda, la pelota pica. Un poco más arriba aparece Barja en el equipo de Ameliano, niño. Otra imprecisión en la salida de Olimpia, esta vez Redes. Trata de arrancar desde abajo con toquecitos Olimpia. Primero fue Barreto y ahora Redes. Están perdiendo balones fáciles en la salida de los jugadores de Olimpia en el comienzo del juego. Cerca de los 3. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS 29 años cuidando la salud de tu familia, Arturo. La pelota sobre la izquierda, teniendo la pelota bien López, se metió López, enganchó para adentro, gran jugada, le va a pegar falta. No dijo el árbitro, la opinión del niño es una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay, yo soy Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibetela 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fue para buscar la pelota, señores, Arturo. señores, sí. Ahora llegó el primer grupo de la barra, los que traen las banderas. Van a comenzar a ubicar en la zona azul las banderas. Imagino que seguidamente ingresará el grupo con los instrumentos y todo lo demás para llenar el sector sur. González ponía para arriba, venía la pelota para buscarle al jugador. Maíz se metía abogado sobre la izquierda. Vino un rechazo largo, mitad de terreno, 4 minutos, 0-0. Más de Argentina, San Lorenzo le ganó a Talleres por 2-0 en el equipo local. Jugó Iván Leguizamón en Talleres, arrancó Matías Galarza, no ingresó Blas Riveros. ¿Quién cayó, Víctor? Caído Iván Valdés por un pelotazo en el rostro de parte de Richard Ortiz. Hay como pidiendo disculpas, Richard, y que viene el árbitro del partido, Carlos Paul Benítez, niño.
en la primera incursión anterior de Olimpia con Eric López, buscando ser el jugador diferente del medio para arriba. A mí me dejó dudas, parecería como que le tocó González, estaba cerca Carlos Paul Benítez, dijo que siga, dependerá mucho de esto, de la velocidad de Eric López del medio para arriba para que Olimpia comience a generar y ser picante arriba en ataque. Están marcando desde el fondo los jugadores de Ameliano la salida de Olimpia. Equipo cambiado, Coronación la juega ante Libertad. 4:30, busca la salida Olimpia, juega Junior, juega Barreto, pide Richard, viene marcando sobre la izquierda Sarque, pelota para Olveira, fuera del área, la salida de Olimpia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados y PH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Fútbol argentino, arrancó el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente. En el equipo visitante titular, Gabriel Ábalos. Cubriendo a la derecha, González, la pelota pica cuando se metía sobre la punta zurda. Cerró el jugador de Aveniano, cerca del banderín, afuera. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Sí, saque de costado, 0-0 la Vicena. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Robin Loca, nada más donde esté sin Rossi 0-0. Y su seguro, Chaco. El que juega a la izquierda posicionado es Ortiz Víctor. Así es, Arturo. Y Báez a la derecha. Sí, el que juega Hortellado a la izquierda. Hortellado a la izquierda, va a la derecha. Exactamente. En la línea central, Julio González, lateral derecho, y Martinich, lateral izquierdo en Ameliano. En Cantabria, cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299, más info en nissan.com.pe. Buscaba la pelota Vargas, se le perdía el balón cuando buscaba de meterse sobre la media luna, va a sacar Olveira. Cruzamos 6:30 el partido. Hasta aquí, niño. Hasta aquí muy controlado en el medio campo y es más, con algunos cortes hasta esta parte. Otra falta en el medio campo, esta vez caído Benítez, el jugador de Olimpia. La falta allí de parte de Franco Hortellado. Está en el piso, Víctor. Después del salto hubo un brazo de Franco Hortellado que lo golpeó a Hugo Adrián Benítez. Pedían la amarilla para el central de Ameliano, tal cosa no aconteció. Sí, pero se apoya, evidentemente le pone el codo o el brazo adrede, niño. Se dan las dos situaciones. Primero se eleva sobre el jugador y sumado deja eso, el brazo. Así que doble falta allí de parte del central argentino Hortellado en contra de Benítez. La pelota la tiene Richard por el medio. Redes se da la vuelta, 6:30. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Campeonato italiano, Torino le ganó 2-1 al Atalanta. En el equipo local no ingresó el atacante paraguayo convocado a la selección, Tony Sanabria. Después tenemos Diego, Ricardo y todos los compañeros para partidos que van a disputar Libertad y 2 de mayo. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Aprobaste el pack Sportín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único Sportín. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud Protegida. El niño es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Metió un lujo como habilitación en la anterior Prato, pero terminó sancionándose después una mano Eric López. Pero viene en esta Prato para buscar a Benítez de taco en la asistencia en ataque en el conjunto de Cano de parte del experimentado Prato. Campeonato argentino, segunda división, entre tiempos, San Martín en San Juan le gana 3-0 a Chacarita. En el equipo visitante ataca al paraguayo Marino Arzamendia. Señoras, señores, si estamos sobre 8 minutos, el partido igualado a 0. Da pelea, claro, en la medida que puede la salida. El equipo de Ameliano sobre la izquierda, Zavala se mete bien para buscarle al jugador González, va a colocar el centro, le pegó bien afuera, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Atacaba metiéndose arriba el jugador de Elvio Valdés, Iván Valdés a la derecha, saque de costado. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. General Echaría salga combinando a Valdés. Señores, sobre la punta derecha carga el equipo de Ameliano. La pelota dentro del área, no aparece nadie. Controla Olveira, niño. Era buena la intención en la habilitación de Valdés, solo que no estaba Barja por allí. El delantero de Ameliano, de a poquito, de menos a más, busca crecer en el juego Ameliano.
Gol paraguayo en Bolivia. Juan Godoy anotó el segundo para Independiente Petrolero, que empató 3-3 ante San Antonio en la primera de Bolivia. Cerca de las 9. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero pizza o pizza. ¿Probaste? ¿Te gusta? En Concasa empezó tu historia con pasaporte y duradera. Cada ladrillo te quebramos cimientos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Olmedo cruzó la media cancha, se mete en redes con la pelota, viene cubriendo Martinich. Está girando redes, cubre Martinich, ganó fondo de cancha, le va a pegar. La pelota se va a perder afuera y cuando sacan el fondo fuerte, el jugador de Ameliano, Maiz metiendo el pelotazo largo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales. Golpe de cabeza, perdón, espectacular, Rossi, espectacular. El golpe de cabeza de Hugo Benítez y espectacular, Rossi, niño. Espectacular, monumental lo de Rossi para sacar de cabeza lo que parecía ser el primero de Olimpia. Todo arrancó con Richard Ortiz cediendo el balón a espaldas de los centrales, la buena habilitación de Franco y el cabezazo de Hugo Benítez, y del ángulo sacó Rossi lo que parecía el primero de Olimpia. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Roby logra más con este y su seguro, Chaco. Cayó mal, pide auxilio el Dameliano, Víctor. Así es, cayó muy mal Alex Servián. Pasa que justo en la carrera iba detrás de César Olmedo. César Olmedo se resbala y ahí da prácticamente una vuelta completa al cuerpo de Alex Servián, que rápidamente pide la asistencia. Ingresan los médicos a atender al juvenil volante de Ameliano. La caída muy fuerte, Víctor, Sí, se dio la vuelta entera. Con los brazos incluso, incluidos los brazos, Sí, por eso rápidamente pidió la asistencia. Incluso los compañeros se fueron corriendo para ver si Alex Servián estaba bien. Ahora afortunadamente ya se está sentando, me parece que pasó lo peor, ya se levanta Servián sin inconvenientes. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solar y Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. La caída de Servián se pone de pie, parece que lo van a tener afuera, así es, 0-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Después Diego, Ricardo y los compañeros para partido Libertad 2 de Mayo. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes BY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Sacando la pelota, Baez se va a perder afuera, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Actúa bien Richard Ortiz de lanzador. En esta volvió a cargar a espaldas de los centrales de Ameliano. Le están cediendo espacio y terreno a Richard Ortiz, que lanzando balones comienza a complicar a la defensa de Ameliano. Esto nuevo para el saque de costado, 0-0. La Plata Empeño es la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Polios frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Polios Amanecer de Canjeros Campo 9. Rechazando alto al fondo, media cancha. Martínez, el lateral izquierdo de Ameliano. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. En Brasil 3 del segundo tiempo, 0-0 empatan Bahía Botafogo del equipo visitante. No juega Alexander Barbosa, suplentes Gatito Fernández y Oscar Romero. Si es tiro de portería corresponde a Ameliano. Atención, Capiatari con la nueva sucursal de La Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21 y medio de la ruta 2. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. La barra de Olimpia, Víctor. Y en este momento veo movimiento en la zona sur, pero solamente banderas hasta aquí. El grueso de la barra se nota que o estará en los alrededores o aún no está llegando aquí a Barrio Obrero. Cerca de los 13. Mega Call Center de Punto Farma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados, llamando al delivery más famoso del país, 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y te agua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaiteagua.com.py. Se metía Barja después de un rechazo. Golpe de cabeza, esto es peligrosísimo, disparo al arco, va a marcar y va a sacar como puede en el fondo Capazo. La pelota se va a perder en saque de costado, niño. Fue buena la chance esta vez de Ameliano sobre el perfil izquierdo con Servián ganando. Se enredaron en el fondo Barreto, Capazo no sacaron bien. Ganó Metros Ameliano, que tiene aún el lateral a su favor. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no el exceso sur. Contate al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Moviendo López, pelotazo largo, se mete arriba cargando, pero vino la
la marca cerrando. Vive sacar Rossi. Todo arranca con baterías Barta, fuerza arranque y tecnología Powertrain para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Mi idea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britannia. En instante repaso en la intermedia. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Lo auténtico del Chaco, Chartivis, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa, cuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chotitze. Resultado completo de la intermedia. Martín Ledesma le ganó 1-0 a Pastoreo. 1-0 también Fernando Lamora Guaireña. Tepetarí 2-0 a 3 de febrero. Rubio Ñu 3-1 Resistencia. Carapeba goleó 4-0 a San Lorenzo. Recoleta 4-2 a Colegiales. Santaní 1-0 Independiente y 12 de julio 2-1 Encarnación. Jugando Franco Miraba Ortiz. Atención, sube Junior. Juega la pelota a la derecha. Reclamando Olmedo, picando redes. Pelota en el aire. Vino un golpe de cabeza en la Peñada y la luna afuera. En el Sol Seguro solicita tu precio al seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. De May Flores, con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Seguimos en Instagram como B May Flores. Estamos al tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Roby Lócar, más estés donde estés. Y su seguro, Chaco. Va a un costado a Prato. Vino la marca en el fondo cubriendo a Martinich. Todo sobre Prato. El árbitro autoriza. Se fue Capazo arriba para buscar el gol. También Junior. La pelota toma vuelo. Vino un golpe de cabeza. Sale el portero. Se le escapa. Falta a Rosiniño. Sí, le terminaron cometiendo falta. Fue Capazo a buscar el cabezazo y dentro de la chica. Cuando buscaba controlar a Rossi, justo se encontró allí con la figura de Prato, que también venía peleando. Cerca a Carlos Paul Benítez. Terminaron sancionando la falta. Era finalmente sí Capazo el que le terminó cometiendo la falta a Rossi. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareque, así que Lambareque esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Las principales ubicaciones en la intermedia: Recoleta Puntero 49, Tepeteré 48, Carapeba 44 y Encarnación 37. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automoto. Buscando la pelota, Abogado, Giovanni Bogado sobre mitad del terreno, vino cierre en la marca, se abría a la derecha, Sarki, 0-0. El lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas, Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Y saque de costado para el equipo de Ameliano, sube Julio González, punto derecha, saque de costado. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. La pelota va sobre la punta derecha cuando se metía a Barja sobre el área, la pelota se va a caer en esquina. Fondo, destacando la pelota y saca como puede esa bala. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Toque, sponsor oficial del Albiroja. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Giovanni Bogado está casi haciendo una especie de doble 6 con Maíz. Está un poco más retrasado. Incluso más retrasado de Maíz. Más retrasado, sí, porque tiene a Elías Sarkis y a Servián más adelantado y Bogado jugando un poco más atrás pegadito a Maíz en el medio campo, buscando desde allí armar juego en el equipo de Ameliano. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participaste, vale para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio, Arturo. La opinión de niños, una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, pedido se llame 751, llámenos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Franco y el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Víctor? Giovanni Bogado. Giovanni Bogado cerca de los 18. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo y garantía de Electropar. Interviene el árbitro. ¿Qué dice Carlos Paul? En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas con nuestros bancos aliados. Accedes a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Álvarez y Olveira, Marino, el disparo. Giovanni Bogado tiró segundo poste. Se abrió balón, sacarle el fondo como puedo limpiar. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Borquio. Ferropar, sea 42 años construyendo contigo.
contigo. Señores, 0-0. Sábados y domingos, Supermercados Stock y Buenopac te ofrecen 30% de descuento con tarjeta de crédito clásica. Compra también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Richard Niño lo derriba, abogado. Sí, ahora más participativo. Comienza a tomar la pelota abogado. Desde atrás el empujón de Richard con toda su experiencia. Este tiro libre buscando cargar el área. A partir de aquí, Ameliano, que está comenzando a crecer de a poco en su juego, se queja Richard Ortiz, para él no fue falta. Hay tiro libre para Ameliano, abogado. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Jacomer Automotores. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Banco. Tasa el 16% y cómodas cuotas de 48 meses. Banco crece desde la raíz. Cerca de los 20. En Luomo, conocer la nueva colección Vestir la experiencia otoño invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Cell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Si el mejor por lejos. Señores, igualdad en la visera. Con este empate parcial y a la espera de Libertad 2 de mayo, Cerro Porteño 2 de mayo 14, Olimpia con este empate 13, Nacional tiene 12. ¿Caído quién con Richard, Víctor? Caído Iván Valdés y amarilla para Richard Ortiz. Amarilla, antes tenía una falta que consideró injusta la infracción propiamente dicha. Ahora la amarilla para Richard, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Roby Locker, más estés donde estés, sin billar, y su seguro, Chaco. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible. En la tableta el día es tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY. Producto suizo, calidad pasa. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentir la verdadera confianza. Pico Redes con él comenzó la acción. Se tiró, elegí las redes con la pelota. López acompaña, pelota afuera. En San Justo tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alemí. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Niembú. La Caja Mutual te dio ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Amarilla, abogado, Víctor. Así es, Arturo. Segundo amonestado del partido. El primero en Ameliano, Giovanni Bogado. Se justifica plenamente. Llegó mal. Sí, llegó tarde Bogado. Bien también en amarilla en lo de Ortiz. Está bastante picado el juego. Muchas faltas en el medio campo y comienza a sacar tarjetas de a poquito Carlos Paul Benítez. Campeonato brasileño, minuto 6 de la segunda parte. Criciúma y Gremio empatan 0-0 en el equipo visitante. Juega convocado a la selección paraguaya Matías Villasanti. 21. Ven y divertirte el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 0-0 la visera. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nuggets de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azuleo. Hagamos un agosto diferente. Pechugón, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12 y Pacaraí. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Ricardo y los compañeros Libertad 2 de mayo. La serie presenta su marca Thermolax de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor de espuma de poliuretano. Contactos al 096-476-689. Sarki le pegaba, rebotaba la pelota con el tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Se asoma felicidad. veneno. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pegas al 093-119-720, conoce más en bistoni.com.py. Atención, Cobay que sube. Va a venir el disparo, sube también Ortellado, los centrales, va a venir el tiro de esquina. Corresponde al equipo de Ameliano, la pelota tomó vuelo, pero vino un rechazo, pelota fuera. Para instalar tu industria de depósitos, Papi, Colonización Centro Industrial de Billetorio y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Decir bienestar y certeza en Chiquín Paco, más de 40 años llevando energía al país. 23. Si sos beneficiario de SPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. ¿Fue falta o no, Víctor? Cayó Barja, se toma de la cabeza, estaba Capazo cerca, acusando que lo llegó a tocar con la taquilla cuando levantó la pierna del central de Olimpia. Ahora se levanta rápidamente Barja, están protestando algunos hombres de Ameliano. Se venían tomando allí los jugadores de Ameliano y también de Olimpia, pero va la pelota Capazo primeramente en pelota.
Pierna levantada del hombre de Olimpia, acusa un golpe en la cabeza allí el delantero argentino, pero no, primeramente pelota de Capazo. Señores, 23:30. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato brasileño 15 del segundo tiempo, Fortaleza Corinthians 0-0 en el timado, ingresó en el arranque del segundo tiempo Ángel Romero. Vuelve protestando Ortellado, el central de Ameliano. Crystal House, exportación colocación de vidrios templados, CBH, laminadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria sea promoción de adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria. Se meten arriba también los centrales. Baez y Ortellado, sube Maíz, tira Giovanni. Va a colocar el remate, se cerró mucho, vino un rechazo. En el fondo busca la salida Olimpia. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida, con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Pica sobre la izquierda cuando se mete, atención con esta. ¡Epa! Eso falta, Víctor. Y no se sanciona, todo el público protestaba, caía Eric López, Aldo Maíz en la fricción, al final no se sancionó la falta. En el fondo sale Olimpia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero Upisa. Upisa, probaste, ¿te gusta? Tocamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robbie Logan, al más donde estés. Partido de Vicena 0-0. Y su seguro, saco. Franco, pelota a la derecha, viene para buscarla Olmedo, toca devolución para Franco, se abre a la derecha para buscar las redes, pelota para el fondo con peligro, atención, disparo al arco, fuera Víctor. Hubo Adrián Benítez con el pase cruzado, que en realidad buscaba segundo palo para que cierre Eric López, no estaba el número 32, otra vez la gente estuvo levantándose de sus asientos pensando que se venía el primero de Olimpia. Fue buena la combinación, digo, allí de Alex Franco con la presencia de Benítez. Termina yendo afuera ese balón y reclamó igualmente Rossi. Del lado de Martinich y Ortellado, de ese lado con facilidad filtró el balón Franco para que definiera Benítez. Campeonato argentino, minuto 18 del primer tiempo, clásico de Avellaneda, Racing Independiente 0-0 en el rojo. Titular Gabriel Ábalos. Número 26. En Concasa empezó tu historia como soporte duradera. Acá el ardillo te cargamos cementos de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Cachó Rodas, no hay falta, dijo el árbitro, siga por el fondo. Perdón, Redes, Redes 0-0. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. Con las motos Kenton tenemos servicios oficiales para repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Vaca se metía Sarkis, aparecía sobre la punta derecha, Valdés 0-0. Unisal C, Central de España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Petecta, Huaco, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Olmedo viene a la derecha, colocó el centro, tiró golpe de cabeza, cruzando el área. Zavala adelantado, amaga, Zavala la tiene zurdo, colocó el disparo por bajo, se va de extremo a extremo, niño. Pasando toda el área chica en dos oportunidades sin que exista un hombre de Olimpia que pueda empujar esa pelota. Bien, primeramente Olmedo en la protección y después Zavala. Llegaron sus dos laterales, pero faltó que Benítez o algún punta más allí pueda empujar esa pelota. En esta no pasó bien en zona defensiva el equipo ameliano. Cerca de los 27. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pan Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya a hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud protegida. Opinión de Viños, una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Sevillana 751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Este martes 27 de agosto arranca la fecha 23 de la intermedia con dos partidos, 14:30 horas en Lambaré, Colegiales ante Carapeguá, 5 de la tarde en Villarrica, Guairena, Pastoreo. Bajando Valdés, la pelota la tiene Martinich, la tiene izquierdo de Ameliano. Desde Los Viñedos tenemos en Mendoza que Copa Suplentes por la amistad que Verdura representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo se de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Partido está igualado a 0. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en la Abasto Norte Bloquea. Pollos Amanecer, Granjeros Campo 9. 0-0 de Vicena. Compra al mayor y hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, en Capiatá Ruta 1 y ahora también en Capiatá Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escrito al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura.
Sergio Benítez, apuradito, Arturo. levanta ese balón, Rossi, sí, Víctor. Ahora sí, escuchamos que ya llegó la barra y va a ir entrando de a poquito. Lo que me parece llamativo que hay más o menos 10 integrantes de la barra colgados en la parte superior del alambrado en dirección al banderín del córner que da entre Preferencia y el sector sur. Habrá que ver si es que lo pueden bajar en los próximos minutos, porque o si no me parece que incluso se puede parar un rato el partido hasta solucionar ese tema. Justito atrás del banderín en la alambrada están más o menos 10 personas colgadas moviendo el alambrado en este momento, integrantes de la barra de Olimpia. La pelota va sobre mitad del terreno, falta tiro libre. Momentito, dice el juez. Mega Call Center de Punto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados, llamando al delivery más famoso del país, 6161-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. López Ibáez en el piso. Cerámica y te hago a su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018214216. Ingresa a ceramiquitaagua.com.py. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Es Benítez, niño. Sí, Benítez Ibáez peleando allí y aquí lo opuesto. Esto debió ser falta a favor de Olimpia, porque el que mete el codo es el defensor de Olimpia Báez, mejor dicho, Báez, el de Ameliano, pero Carlos Paul Benítez dijo falta a favor de Ameliano. El que saca Báez 0-0. Campeonato chileno, 25 del segundo tiempo. Everton y Colo Colo van empatando 0-0 en el cacique chileno titular. El ex Olimpia, Guillermo Paiva. Y lo de la barra siguen en alambrada, Víctor. Ahora sí comienzan a bajar porque se nota que era una introducción al ingreso de la barra. Ahora sí están entrando con los bombos, la 79. Ya se bajaron los hombres que estaban sobre el alambrado en cancha de Nacional. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robilo. Además, este donde esté Silvillar. Partido de la visera 0-0. Y su seguro, Chaco. Después del rebote, Rebe viene subiendo Richa, viene pidiendo Franco, pelota para atrás, la recibió Junior, se acomodó con Capazo, cruzó para los 30. En Villeta contamos con zona residencial con salida rutas importantes, no está el acceso sur, contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Baje, se viene arriba en el equipo de Emiliano. Todo arranca con baterías Barta Fuerza Arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Motopuller, gran diseño y potencia. Sentir el verdadero poder en dos ruedas. Motopuller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britan S.A. La pelota sobre la izquierda, pero se va por de la fuera y habrá saque de costado para Emiliano. 31, primer tiempo, la visera. Mil empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Lo auténtico del Chaco Short TV. Carne 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Short. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Campeonato chileno, Palestino de local goleó 3-0 a Cobresal. En el equipo local no estuvo por suspensión Junior Marabel. Cruzamos 31. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 679-767. Seguinos en Instagram como Bemay Flores. Se metía Servién sobre la izquierda, vino un rechazo cuando aparecía reclamando Maíz por el medio, que está a mitad de camino, baja Johnny Bogado. 31 y medio, 0-0. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareca, así que en Lambareca esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo original auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Si la pelota la saca Richard, sabe que recibió la amarilla. Richard con la pelota, se espera a saber, no tiene nada que ver con esto de la amarilla, si será convocado o no del plano local a la selección. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel, conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive, representa Automoto. Se toca el rostro Olmedo, Víctor. Así es, quedó con algún dolor en esa zona después de la última disputa de pelota. César Olmedo, que ahora ya normalmente va a jugar el lateral. Otra vez Richard, pelota Franco, la controla, juega para Richard, 32. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La pelota a la derecha, Valdés. Corre Valdés, se mete Valdés con la pelota de la pausita. Después toca balón para atrás, sube González, 0-0. La fecha 23 de la intermedia va a continuar el miércoles 28 de agosto, 10 de la mañana en Capiatá, Estadio Enrique Soler Martín Ledesma, el 12 de junio. 23 primer tiempo en la visera. Más de 25 años juntos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracor, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracor. Nada fácil el partido para Olimpia. Le cuesta salvo cuando llegan los laterales. Con Olmedo, con Zavala, allí puede generar peligro. Richard Ortiz con sus balones largos no está generando situaciones. Prato está apresurado igualmente en la anterior.
y siempre hay uno o dos jugadores de Ameliano por encima de los jugadores de Olimpia y eso hace que ganen en el medio campo los jugadores de Ameliano. Falta de Servián, tiro libre para Olimpia. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Bien, López jugó para Zavala, pegadito a la raya, fondo de cancha, pico largo, cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y la pelota le cuesta al equipo de Benino sacar golpe de taco, pone para atrás, atención con esta, bien Franco, está con el balón, cruz y cambia. La pelota para el medio, recibiendo bien para colocar Olmedo, ataque frontal, mandó un centro, tiro muy largo, afuera. Durante agosto con tu compra por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no 34. te dio. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas con nuestros bancos aliados, accedes a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC por Emoy. La pelota al tellado, Martínez quiere salir dejando la pelota atrás para Servián, que Luis se metió sobre la punta izquierda, pelotazo muy largo, atención con esta, empujando Barja, se mete bien, está con la pelota a profundidad, colocó el remate, se debía, corre niño. Buena salida por izquierda con velocidad de Ameliano, que está más en un plan defensivo, pero esta metió una buena contra, gana su quinto tiro de esquina en el partido. Ameliano, a ver si aprovecha el juego aéreo. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Ahí está compartiendo lo que vamos a hacer, dice Maíz, tiro de esquina. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo garantía Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Sellado Ibáez arriba en el tiro de esquina, cerca de los 35. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 220-737-8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Sábados y domingos, supermercados Stock y Bueno Bank te ofrecen 30% de descuento con tarjeta de crédito clásicas. Compra también en stock.com.py. Marquemos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Roby Logra, más este donde esté Ricardo. El partido está igualado, 0. Y su seguro, Chaco. Somos 35. Catedral, weekend de Farmacia Catedral, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Vamos a cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chaco Mera Automotores. Campeonato brasileño, 27 del segundo tiempo. Siguen empatando 0-0 Fortaleza Corinthians. En la visita ingresó en el arranque del segundo tiempo Ángel Romero. Le cuesta Olimpia, pelotazo en el aire. Rossi, punto izquierdo con seguridad. Solicita tu crédito Pymes con Bancopp. Tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancopp crece desde la raíz. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño invierno. Redes sociales @Luomo Peiregia. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Cerca de los 36. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Zen Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. El mejor por lejos. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Martínez, servía el Martínez del rebote, busca la pelota. Se acomoda en derecha cuando viene picando redes, pero vino la marca. Retrocedió Martínez, saca de costado su campo para Meliano. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperamos la confianza. La familia multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar Calidad Papasa. Bogado, cerquita de Martínez, pelota de Rossi, juega sobre izquierda, busca la salida, Orteñado, 0-0. Para todo tipo de riesgo, cotizar mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado, Cemento Alemía, Acceso Surcas y Propeto Socorro, Niembe. La pelota a la izquierda para Sermia, colocar el centro, buscando baja, disparo al arco. La pelota bien, atención con esta. Se metió Giovanni, también va a venir un disparo, un tiro. Controla bien, poste derecho, el portero Olveira. Saca limpio en el fondo. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroque. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con bombero de Paraguay de sabor único Sporting. Le pegaba la pelota Valdés. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegida. La opinión del niño es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, venido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Se sabía el plan de Ameliano, aguantar, esperar, salir de contra y con esto le está costando el partido a Olimpia. Salvo esa de Benítez, menos de 10 minutos, una buena jugada de Richard Ortiz, conexión con Olmedo y la tapada de Rossi fue la más clara en el partido. Después alguna aproximación y nada más hasta aquí para el conjunto de Olimpia, que en todo el partido, en 37 juegos, generó una situación de gol. Campeonato ecuatoriano, primer tiempo parcial, Liga de Quito, Libertad de Loja, van empatando 0-0. En Liga de Quito está jugando Alex Arce. cerca de los 38. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro de jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. Habrá adelanto de fecha en la próxima martes, miércoles y jueves.
Bristol, aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pecho nugget de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azuleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugón, a todos les gusta. Fernando Báez toca la pelota a la derecha y está girando bien buscando la salida González. La tiene el lateral derecho de Ameliano. Este martes, fecha 8, torneo clausura, 5:30 de la tarde en Carendiz, General Caballero Triniense, y a las 20 la nueva olla Cerro Nacional. Jugado con la pelota, esperaba sobre la izquierda para tocarla. El jugador Maíz sobre círculo grande, será falta, tiro libre. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 12, Pecaray. Seguimos en redes sociales, comunicando al 091-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. En el piso, Bogado, lo empujaron al 10. La serie presenta su marca Thermolax de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor de espuma de poliuretano. Contactos al 0986470-689. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, Latrico 457. Tu solución rápida y confiable en Energy En la Gas. cancha le pega Orteñado. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Maíz, pelota a la derecha, cuando se mueve bien el equipo para buscar a Valdés a la derecha, le robaron el balón buscando la pelota, otra vez a Ameliano. Si el partido la visera y igualdad a 0. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robilo, nada más estés donde estés. 0-0 la visera. Eso seguro, Chaco. El tiro libre lo va a ejecutar Giovanni Bogado con pierna derecha, se acomoda en realidad él con zurda Servián. Se va a alejar seguramente Servián y le va a dejar el número 10 este tiro libre. Están conversando los dos tiros libres, 12 murallas de Olimpia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, PVC laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. El final, Bogado. El rebote después, la paridad a 0. Saca en el fondo Sabana. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299 más info en nissan.com.py. Otra vez parado el juego, esta vez pierna levantada de Martinich. Es cierto, fue falta en contra de Redes, pero pasa mucho esto. No pasa de 2 o 3 minutos para que se corte esta vez con falta de Martinich. Le pide discurso Martinich, ante finales, primer tiempo, paridad a 0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Fecha 8, clausura miércoles 28 de agosto, 5:30 de la tarde en Villaliza, Sudamérica, Guaranilla, a las 20 horas en Luque, Luqueño Libertad. Vamos a ver cuánto agregado del árbitro Carlos Paul Benítez. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ahí con el tiro de esquina para Emiliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Le va a pegar felicidad. Bogado. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos parrillero pizza o pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con más soporte y duradera acá, ladrillos, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. 42. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales y la nutrición de las plantas son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganarlo, cambia todo. Valdés para el tiro de esquina para Emiliano. Segundo poste arriba, cruzando el área. No llega nadie, 0-0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Advertencia, Servián Niño. Sí, advertencia para el jugador de Ameliano, y en la anterior cambió de pateador porque no le había pegado bien en 2 ocasiones Bogado. Entonces, el que le terminó pegando fue Valdés. No aprovechó 4 tiros de esquina anteriormente de Ameliano Bogado. Cerca de los 43. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Pegrella. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Señores, 0-0. Y para el día jueves 29 de agosto, fecha 8, torneo clausura 5:30 de la tarde en Pedro Juan 2 de Mayo, Emiliano, y a las 20 horas enfrentarán Tacuarembó Olimpia en Villaliza. Instante final, el primer tiempo, la visera. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor.
Loren y el Abasto Norte bloquea. Pones Amanecer de Granjeros Campo 9. Se va la primera parte del partido en cancha nacional. Atención, Capital, con la nueva sucursal de La Ahorraza Supermayorista en el kilómetro 21 y medio de la ruta 2. En La Ahorraza Supermayorista te dio a ahorrar de verdad. La pelota larga, profundidad. Veamos si llega. Barja. Se metió es Valdés, pelota a la derecha, es Valdés en devolución a la derecha, jugando bien, Valdés metió el centro muy fuerte, al otro extremo, fue de punta a punta. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, profesores altamente calificados, inscribite al 021-729-4600, Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Mega Call Center de Punto Farma hasta 50% de descuento en productos seleccionados, llamando al delivery más famoso del país, 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Hasta Martínez se metió en la rival, niño. Y en esta última parte, Ameliano con la posesión de la pelota, con Valdés llegando por derecha, Martínez por izquierda, el buen trabajo de Servián. En esta última fue malo el pase de Sarkis, pero Olimpia perdió el balón hace 5 minutos. Termina el primer tiempo. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Saque de costado González en su campo para Ameliano. Campeonato brasileño, 35 del segundo tiempo. Criciúma y Gremio están empatando 0-0 en Gremio. Titular Matías Villasanti. Se cierra la primera parte en la visera. En Villeta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Exceso Sur, con Tetal 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta, fuerza arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Termina el primer tiempo 0-0. Media, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britain S.A. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento y casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. López, marcamos el tiempo. En neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robilo, Carana, sección de este. Y su seguro, Chaco. Agregado Víctor. Así es, un minuto más, Arturo. Muy bien, termina por el tiempo 0-0. Lo auténtico del Chaco Chortibis, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. De todo el golpe de cabeza, la volada de Rossi desviando, aparecía Benítez, se salvó Ameliano, niño. Todo arrancó con un cabezazo de Richard, la última línea donde terminó ganando bien Redes. Después una serie de carambolas, rebotes, situaciones. Terminó levantando igualmente el brazo del árbitro porque ya habían sancionado offside. Habrá que ver en qué momento se produce el offside. Es después del rebote de Richard, después del rebote del cabezazo de Richard que le vio peligro. Allí ya se anuló todo. Igual en esta llegó Olimpia. Primero ese cabezazo de Benítez, los primeros 10 minutos, y ahora en el cierre el cabezazo de Richard, lo más peligroso que generó Olimpia. ¿Qué pasó en esta, Víctor? Quedó caído Aldo Maíz después del salto con Richard Ortiz, por eso requiere asistencia el hombre de Ameliano, y con esto se consumirán los últimos segundos de este primer tiempo. Y lo empuja el árbitro al asistente como diciendo innecesario. Y Carlos Pola de esa tiene. Pero está mal. ¿Lo empujó? Sí. Atenderle porque le dijo le empujó. Es difícil. 0-0. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General 1040, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bema Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareca, así que Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. No va más, el árbitro dijo, terminó el primer tiempo con el jugador caído, Víctor. Y lo levantan de a poco en este momento a Aldo Maíz. Se queda el capitán Julio González a ver la situación de su compañero, que lentamente se va levantando con signos de dolor todavía al volante central del Sportivo Ameliano. Se van retirando los jugadores rumbo al vestuario, se reúnen antes de ir rumbo a la esquina los hombres de Olimpia con aplausos de la zona de preferencias. Si bien es cierto, no es el resultado que se estaba buscando al cabo de los primeros 45 minutos, se nota que la gente rescata las situaciones que tuvo Olimpia como para ponerse en ventaja en esta primera parte del partido. Hubo algún que otro reclamo arbitral por alguna jugada puntual, pero no pasó a mayores en el disgusto de la gente de Olimpia en este primer tiempo del partido. También se retiran los de Ameliano dándose fuerza, tomando un poco de agua al final de la fila de Aldo Maíz, tratando de recuperarse plenamente para recibir las indicaciones de Bobadilla durante el entretiempo del partido aquí en Cancha de Nacional, Arturo. Después volvemos, Víctor, contigo en Cancha de Nacional. Diego, Ricardo, ustedes, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Arturo? Un saludo para vos, a los compañeros. Y ya estamos con Ricardo F. a la espera de este partido de Libertad con 2 de mayo. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Saludo a los compañeros, a la audiencia en una cancha que lastimosamente aún no hay absolutamente nadie, pero se sabe que después van a empezar a venir la gente, sabiendo que Libertad tiene que recuperarse ahora con Daniel Garnero nuevamente como técnico. Ya dio el primer paso en Copa Sudamericana clasificando y tiene que recuperarse en el campeonato, y 2 de mayo que no va a querer perder la punta. Arturo. ¿Nos tenemos a Germán? No, aún no. Bueno, digo esto por la configuración de los equipos. ¿Qué más podemos brindarle el panorama ahí, Libertad 2 de mayo, Ricardo? Y estamos ante un partido, como decía Arturo, que va a ser más que interesante. Veíamos recién el ingreso de los árbitros, controlando la red. Y hablo de este punto porque la vez pasada, en esta misma cancha, nos pasó algo hasta simpático, si se quiere, anecdótico. Empezó el partido y a los pocos minutos la red no estaba en condiciones. No sé si se equivocaron en ese momento los asistentes que estuvieron revisando, o algún pelotazo pudo haber hecho que se desprenda la red. Tardó bastante de vuelta para reponer, se metieron la escalera, apareció el asistente de Soldamérica para poder completar la faena, y después sí prosiguió el encuentro. Hoy salieron bastante temprano, lo vi a Milzaga de Saldívar, uno de los asistentes que saludó, es uno de los oyentes que tiene, por supuesto, Fútbol a lo Grande por Monumental, nos sigue todos los días, siempre solemos comentar con él. Y le hice esa broma precisamente a él, si estaba todo en orden el tema de la red, me dijo que sí, que no había ningún problema. Estamos viendo desde lejos algunos, no sé si son ya, los jugadores de Libertad o porque sí, jugadores de Libertad que están ya aquí en la cancha de Soldamérica. Lastimosamente también con creo que entra allí el sonido de la música de las personas encargadas del audio aquí en cancha de Soldamérica, que es bastante fuerte, Arturo. Correcto, después volvemos a ustedes. Terminó el primer tiempo 0-0 entre Olimpia y Sportivo Viliano. La opinión del niño en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibetala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. Cuando los jugadores en el entretiempo, los suplentes, están haciendo la entrada en calor allí en el campo, hablo por qué de los suplentes, porque miro el banco de suplentes de Olimpia y le está faltando algo a este equipo. Me parece que es un partido para Delis González. Delis González, así como están las cosas, para mí va a ser uno de los que puedan llegar a ingresar en el segundo tiempo. Creería que Hugo Fernández puede ser otra variante importante. El otro día no entraron bien a Rubén Parsahut. Habrá que ver a quién apunta el técnico de Olimpia para reemplazar, pero me parece que son opciones importantes, Delis y Huguito Fernández, de cara al segundo tiempo. Siempre la estructura de tener las graderías cerca hacen como parecería que la cancha es chica en cancha de Nacional, por lo menos Solución Náutica, sumado a que hay siempre 1 o 2 jugadores de Emiliano por encima de Olimpia. Desde la presión no le deja jugar, tiene que ir licencia de hacer alguna más en cuanto a faltas Richard Ortiz. Olimpia depende mucho de la proyección de sus laterales. Cuando se va a la carga Olmedo, el propio Zavala en la proyección, depende de lo que puedan generar estos dos jugadores del medio para arriba. El que tiene mayor movilidad sin dudas es Hugo Adrián Benítez, el delantero de Olimpia. Prato hasta aquí no está bien en el partido. Por momentos juega muy de espaldas al arco. En alguna ocasión buscó algún tiro al arco, pero quedó a medias. Para mí un candidato al cambio es Prato, pero desde el lado de la experiencia creería que lo va a mantener Palermo. Así como también me parece que Delis puede ingresar. Habrá que ver si se juega o por Redes o por Eric López. De los dos el que estuvo un poco más activo fue Redes, del medio para arriba. Bien Alex Franco en la recuperación junto con Richard Ortiz, pero es el jugador que pisa un poco más el terreno rival en la generación de juego del equipo de Olimpia. Emiliano estaba cantado que este iba a ser el juego. Una línea de 4 en el fondo, de aguantar, de esperar y a partir de allí buscar la velocidad de Iván Valdés, de Servián, la presencia de Barja arriba, mantiene gran parte de su defensa. Pesazo de Hugo Benítez después de la buena jugada de Richard Ortiz, que muchas veces opta por esos balones largos, incomodando a la defensa de Emiliano, y así nació un balón. Francisco Báez
un cabezazo que pudo ser letal, pero que supo sacar del ángulo Rossi en el comienzo. Pie en Copa Internacional ante Libertad, pero le va a venir muy bien igualmente puntuar hoy ante el conjunto decano. Por eso miro un poco el banco de suplentes, aquellos que pueden llegar a ingresar en el segundo tiempo, y me parece que por el tipo de partido que se está presentando Derlis González y por el rasgo de jugador que es Derlis, me parece que le puede dar una mano importante dentro del desarrollo del partido. Después ver si el otro día no entraron bien Arrua, Parsajul, si se juega nuevamente por alguno de ellos, y el propio Fernández, Hugo Fernández, como alguna opción que se puede ir presentando dentro del equipo de Olimpia. Y cierto cuidado hacia la tarjeta que tiene Ortiz, que dicho sea de paso, hasta aquí son 2 los amonestados en el partido. Richard Ortiz, y del lado de Ameliano Bogado, Giovanni Bogado. 5 tiros de esquina tuvo a lo largo del primer tiempo Ameliano sin poder aprovechar. De los 5 tiros de esquina, los últimos 2 terminó aprovechando, o sea, no aprovechando, sino terminó pateando Valdés. Antes fue Giovanni Bogado, no fueron buenos sus envíos, no fueron buenos sus centros, por eso terminó cambiando de pateador. Habría que ver si decidieron los futbolistas o el propio técnico Bobadilla, porque no aprovechó esos tiros de esquina que tuvo el conjunto de Ameliano, que está, repito, en un plan de aguantar, de esperar, de tener a 1 o 2 jugadores por encima allí del jugador de Olimpia, que hasta aquí le hace un partido complicado y difícil a Olimpia, que tuvo 2 situaciones, y se puede contar como 2, esa situación de Ortiz y un cabezazo a medias después de una buena proyección de redes que terminó complicando un poco en el fondo de Ameliano. Pero es un equipo que muchas ideas no tiene, más bien es el juego frontal, a ver qué pasa allí arriba en ataque. Y hoy no sé si es por las condiciones, las dimensiones del campo, o el rasgo Ameliano que le ensucia, por decir así, el partido, sumado que se da cada 2, 3, 4 minutos. Iván Valdés. Víctor, contigo. Gracias, Arturo. En un ratito ya volverán los protagonistas. Siguen calentando los hombres de Ameliano aquí en una de las esquinas dentro del campo de juego. Y los de Olimpia, a ver, todos en vestuario. Hace un ratito comentábamos con Jorge que empezaron haciendo algunos movimientos los suplentes. Empezaron el entretiempo, obviamente, haciendo movimientos. Después fueron directamente hasta la zona de vestuarios. El público bastante tranquilo durante este entretiempo, en realidad durante el primer tiempo, salvo alguna que otra crítica, alguna situación puntual que sancionaba el juez, más bien la gente de Olimpia alentando antes que otra cosa, esperando que se pueda dar el triunfo y por supuesto recuperar al menos de momento la condición de puntero a la espera de lo que haga más tarde 2 de mayo en Villa Elisa, Arturo. Y otro detalle, el tema de donde está apostada la hinchada nacional en la nueva gradería de Nacional. Sí, exactamente. Y hoy Arturo, en este caso mirando con respecto a los otros partidos desde que se inauguraron las nuevas graderías. Digo, ahí me refiero, ¿verdad? Sí, sí. Y justo eso iba a comentar, Arturo. Desde que se inauguraron las nuevas gradas, este es categóricamente el partido de mayor concurrencia, porque se sabe que en realidad Nacional, salvo alguna situación en la cual pelee por el título, es muy difícil que llene su estadio. Quizás alguna visita de Luqueño, pero justo las veces que vino Luqueño tampoco trajo mucha gente aquí a cancha de Nacional. Así que desde que se inauguró este nuevo sector hacia el supermercado, hacia Avenida Novena, hoy se tiene definitivamente la mayor concurrencia. Vuelven lentamente los árbitros, retornan lentamente también los jugadores vestidos de rojo, los hombres de Ameliano, y en un ratito vamos a confirmar si hay o no cambios para el segundo tiempo del partido. San Ricardo, Diego. Contigo, Darío. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Aquí en tu te trae y representa Automotor. Entonces Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. Cerro Porteño y 2 de mayo de momento en la punta con 14. Sí, Diego. Sí, seguimos esperando nosotros por los equipos. De hecho, que estábamos preguntando, aún no tenemos. Pero apenas tengamos, Arturo, vamos a pasar las configuraciones de los equipos de un partido que también tiene su importancia porque juega el puntero del campeonato. Bien, correcto. Muchas gracias. Arturo. Adelante, Víctor. Se viene un cambio en Ameliano, camiseta número 19, Abel Paredes, el que va a ingresar, y ya no retornó al partido Alex Serviam. Es el único cambio. Olimpia reingresa y son los mismos 11 que terminaron la primera etapa. ¿Reiteramos el cambio en Ameliano?
19 Abel Paredes, el que ingresa, y quedó en vestuarios Alex Servián. De lateral izquierdo. Lateral izquierdo, y supongo que con este movimiento, y sí, ya veo que se va acomodando de lateral Abel Paredes y pasa a jugar de volante Marcos Martinich para esta segunda parte. ¿Y el que dejó la cancha? Alex Servián. Muy bien, Servián dejó la cancha. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Lo sigue por Monumental. Y lo ve por Tokio, elegí ver lo mejor con el pacto de confianza NGO. Vamos a ver la pelota del equipo de Ameliano, 0-0 el partido, va a arrancar el complemento, todo listo. El árbitro autoriza y arrancó. Monumental. Buscando la salida, Abogado pone la pelota sobre la punta derecha, sube Martinich sobre la izquierda. La pelota, atención con esta barca, metió la pelota sobre la punta zurda. Enganchó Martinich, que viene el rebote. Carga, toca la pelota, Valdés la va a poner sobre el área. Paredes adelantado cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Adelantó felicidad. Paredes, Martinich estaba arriba. Apracor, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracor. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja el app de Ecopetrol y aplicale. Un solo cambio en el segundo tiempo y en Ameliano. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entrate más en la arroba Erimar-PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuotas con nuestros bancos aliados. Accedes a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Muy singular el partido que van a disputar Libertad y Ameliano. Nuevo técnico Garnero. Juega cuartos de final de la Copa Sudamericana con un detalle. Aquí 2 de mayo es puntero y mucho depende de los resultados que se ven, como este y el caso Cerro, que ganó Niño, porque Cerro ahora trepó la punta provisoriamente. Así mismo, inclusive en la última conferencia, después del partido de la Copa Sudamericana, decíamos, tenemos la motivación de jugar ante el puntero, ante el líder, decía Garnero, y tiene una gran chance de descontarle en caso de victoria, así como también 2 de mayo, ¿por qué no?, de sacar puntos importantes y seguir en la punta. Así que promete lo que se vendrá más tarde en Villa Lisa. Especialmente lo de los de mayo enfrentando a Libertad, que está en Buenos Aires, ¿no? Sí, y hasta aquí sacando puntos de visitante, está haciendo un muy buen torneo clausura, inclusive llegó a ganar algún partido de la clausura a 2 de mayo de visitante. Sí, señor, ¿quién cayó, Víctor? Cayó Eric López, el tiro libre lo va a ejecutar Facundo Zavala. Hay tiro libre para Olimpia Campo Rival. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con Bomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. La opinión del niño es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Ceballala 1751. Llámanos al 729-6060, Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. En el piso, muy sentido la pelota de Rossi Civito. Después de saltar, pisó mal Francisco Báez, en el tobillo izquierdo se está tomando y protestaba Richard tras el salto, una mano. Pasa que saltaron muy pegados, saltaron juntos con Julio González y ahí protestaba el capitán de Olimpia que el balón pegó en el brazo del hombre de Ameliano. Da en la mano, pero posteriormente, antes del cuerpo de Báez. Pelean Richard Ortiz, Báez, y después le cae la pelota en la mano, no penal, pero sí se termina lesionando cuando cae allí Francisco Báez, el defensor de Ameliano. Y detrás de ahí en la tribuna está la barra de Olimpia. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con respaldo de garantía de Electropar. Se saben jugadores del exterior que van a venir a la selección, se esperan por los locales. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Entre tiempo en Avellaneda, Racing e Independiente van empatando 0-0. El rojo expulsado a los 29 primer tiempo. Damián Pérez sigue jugando Gabriel Ábalos en el rojo. ¿Se juega ante cancha? En cancha del cilindro, cancha Racing. Muy bien. Yorgon Cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Borquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Si el niño puede hacer la vuelta de Derby González y en este partido. Sábados y domingos, Supermercados Stock y Bueno Bank te ofrecen 30% de descuento con tarjeta de crédito clásica. Compra también en stock.com.py. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos a Esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. El ambiente, Víctor, de la Vicena. Quedaron caídos Sarkis y Junior Barreto después de trabar la última jugada. Ahora como avanza por la derecha Ameliano, se levantan rápidamente los dos. Bueno, increíble la cantidad de caídos que tiene el fútbol paraguayo, niño. Y en esta se notaba que los dos estaban simulando. Fue un choque normal, pero los dos, cuando se percataron que el fútbol seguía, rápidamente se levantaron los dedos. Es cierto, ahora el que queda un poquito rengueando es Barreto.
pero se para mucho. El que saca Solveira. Repasamos el dato. Lunes 29 de abril, fecha 15 de la apertura, fue el último triunfo de Ameliano y ante Olimpia en el cierre de para 1-0 gol de Iván Valdés. ¿Y cuánto tiempo pasó? 13 partidos. ¿Que no gana Ameliano? Sí. ¿Y con este si no gana? Con este va a ser 14. 14, si no gana, cerca de los 5. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Banco. Tasa el 16% en cómodas cuotas de 48 meses. Banco crece desde la raíz. Señores, 0-0 la Vicena. En Lomo conocí la nueva colección vestir la experiencia otoño-invierno en redes sociales @Lomo Piriga Lomo, vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. La pelota se perdía cerca del banderín. Tupi, 28 años tirando tu hogar de felicidad. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robbie Locker, el más éxito de este ciclo. 0-0, va a sacar en el fondo Rossi. Y su seguro, Chaco. La pelota juega a la izquierda para Martínez, que digo, es el jugador Paredes, Martínez más arriba. Es el único cambio, buscando a Arca, pero vino un rechazo. Está buscando la pelota por el medio, el jugador Bogado. También miraba más y 0-0. Llegó Rosada, habla tienda online de Casa Rosada, bajando la tenencia acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. La pelota viene para buscarla cuando baja Sarkis, también lo hace, baja, retrocede Ameliano. Alpecin se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día, tu jugada ganadora. Redes sociales @Alpecin PY, producto suizo, calidad Papasa. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tu construcción metálica, distribuidor autorizado, cemento Alemí, acceso a Surcas y Perpetuo Socorro, Niembe. Bajando Sarkis, cerca de costado, cerca de los 6. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria, más info al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. Sacó Paredes, mal afuera, saque de costado, Niño. Y ahora con el ingreso de Martínez en el medio campo busca mayor avance sobre esa zona con la presencia del argentino. Paredes como lateral, anteriormente tuvo un par de proyecciones importantes en el primer tiempo. Ahora veremos cómo le va a Martínez de volante por izquierda en Ameliano. Campeonato brasileño, Gremio de visita, le ganó Criciúma 1-0 en el equipo ganador, fue titular el capitán Matías Villasendi, convocado a la selección paraguaya. El partido igualado 0. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay Tokio, sponsor oficial del Albirroca. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con Bomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. La opinión del niño es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido Cibellana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor, casi gol de Ameliano. Así es, capazo contra su arco, termina cabeceando y le quita el córner Olveira. Y reclaman los de Olimpia que la jugada se origina en una falta contra Alex Franco. Quedó caído Alex Franco y pide asistencia, se para de vuelta al partido. De hecho, se le pasó, salió algo lento allí, muy lento en la salida. Franco le permitió que el hombre de Ameliano vaya, le robe esa pelota. Bien, falta, pero a mí también me quedó dudas. Muy lento en la salida, en el traslado de la pelota. Franco, que terminó perdiendo la pelota, si bien está siendo asistido ahora por la sanidad de Olimpia. En Bristol, aprovechar agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pechunajes de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azuleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugona, a todos les gusta. Campeonato brasileño, Corinthians con Ángel Romero, que ingresó en el arranque del segundo tiempo. Cayó ante Fortaleza 1-0. Zona roja en Brasil. Hoy en descenso están Vitória, Corinthians, Cuiabá y Goianiense. La pelota en tiro de esquina, los gritos, la protesta de Prato, Víctor. Así es, Prato le dijo cosas al juez, fue Richard Ortiz, también cerca hubo Adrián Benítez, ya se levanta Alex Franco, pero quedaron enojados por lo que ellos consideraban falta. Será córner para Ameliano, lo va a ejecutar Abel Paredes. Paredes tira. Sentido, jugador de Olimpia, lo están atendiendo a Franco, 0-0. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Ipacaraí. Síguenos en redes sociales, comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La serie presenta su marca Thermolife de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich, con núcleos de isopor o espuma de poliuretano. Contactos al 0986-470-689. Le roban bien la pelota, solo que cuando cae el jugador de Olimpia, cae sobre el brazo derecho. Esa es la lesión que tiene ahora Franco, muy sentido en el brazo derecho el volante de Olimpia. El que tira Paredes, autoriza al árbitro partido, le va a pegar Paredes, viene el tiro de esquina. El árbitro autoriza, sigue charlando el árbitro Carlos Paul advirtiendo y no pasa esto, va a tirar Paredes, atención.
Está para darle Paredes, tiró segundo poste arriba, muy largo y el balón no sale. Seguro controla Olveira. Enérgicas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-92-28, la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Enérgicas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedes al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.pe. Vamos al campeonato chileno porque Colo-Colo justamente de visitante le ganó a Everton 1-0 en el equipo visitante. Jugó el partido el ex Olimpia Guillermo Paiva. Saliendo Paredes puso la pelota atrás. Cuando busca Ortellado, moviendo la pelota por bajo para su arquero y la tiene Rossi. Revienta, tira para cruzar mitad de terreno, todavía no. Sube Julio González, 0-0 la Vicena. Para instalar tu industria de depósito, fábrica, organización, centro industrial de billetes 2, comunicado al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Decidir estar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robilo, ganar más este donde estés. Partido 0-0. Hizo seguro. Chaco. No cambia Olimpia, Víctor. Por ahora no, Arturo, pero sí Palermo permanentemente mira hacia el lado de los suplentes. Yo creo que en cualquier momento podría venirse Derlis, que es uno de los que está calentando en el lote de suplentes. La pelota en el fondo la va a sacar Olveira. Si sos beneficiario de SPS recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. 0-0 partido. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Signos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria se promocionan adhesivos, descuentos del 30% de juegos de baño, griperías y mucho más. Charles de Gol 2034, Asunción, Cantabria S.A. El partido, niño. Y hasta aquí no es bueno. Olimpia toca, rota, mueve, pero perdió intensidad a lo largo de este segundo tiempo. Olimpia tuvo poco hecho, ¿sabe? Pasa en este partido el conjunto Olimpia. Un poco desconocido cuando aquí piden una supuesta falta de Barreto. A ver qué pasa con esta acción en ataque de Olimpia. Necesidad de recambio. Para mí que dos candidatos a ingresar son Huguito Fernández y Derlis González. A ver si mueve su banco Palermo. La pelota sobre izquierda, la salida. Arturo. Sí. Ya tenemos equipos confirmados, tanto Libertad como 2 de Mayo. ¿Cómo te va, Germán? Buenas tardes. Te va, Diego, el saludo también para los compañeros y para la audiencia de fútbol a lo grande a través de Radio Monumental. Es así, ya están plenamente confirmados ambos equipos, Libertad y 2 de Mayo. Libertad forma con Martín Silva en el arco, Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa en defensa, Hugo Martínez, Ernesto Caballero y Rubén Lescano en la media cancha, como extremos a un lado Antonio Vareiro, al otro Marcelo Fernández y en ataque Lorenzo Melgarejo. Así se para el equipo de Daniel Garnero en su redebut en el torneo local. Por su lado, 2 de Mayo forma con Carlos Servín en el arco, Juan Feliu, Pedro Sosa, Pablo Adorno y César Castro en defensa, media cancha Elías Alfonso, Javier Domínguez, Walter Bogado junto a Elías Alfonso y en ataque Rodrigo Ruiz Díaz acompañando a César Castro. Así forma 2 de Mayo el equipo de Felipe Jiménez, Arturo. Muy bien, vamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Los cambios, Víctor. Camiseta 20, Clever Ferreira, se retiró Franco Ortellado. Y camiseta 17, Richard Torales, dejó el campo Bruno Barja. En Olimpia se viene Derlis González, camiseta número 10. Richard Torales, que número 17. 17, Richard Torales. Se fue Barja. ¿Qué nacional tiene Barja? Barja es uruguayo. Torales y entonces el central que ingresa es Ferreira, el central. Zaguero central, Clever Ferreira reemplazó a Franco Ortellado y ahora se para de vuelta el partido. Ingresa Derlis González, camiseta número 10. Se retira Eric López, primer cambio en el franjeado. Muy bien, los cambios en la mediana en Olimpia. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. Niño, tu cambio. Sí, estaba el partido para el ingreso de Derlis González. Habrá que ver si se tira sobre el perfil izquierdo. Ahora la duda. Si Redes tiraba por izquierda y por derecha de Derlis, no, por izquierda definitivamente. Los dos que ya estaban un poco apagados eran Eric López y también Redes. El partido llamaba al cambio de Derlis González y hablando del llamado de cambio, ahora renueva. Entra el delantero titular Ameliano, muy buen delantero Richard Torales por Barja. Aquí va a crecer también en ofensiva Ameliano. Los dos se potencian en este segundo tiempo. Señores, 0-0. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. ¿Quién está el sentido? Perdón, Darío. Richard.
Sí, Ahí Richard está la Ortiz media en el cancha. rostro. En el rostro, ¿Y quién- en el quién le último pegó? forcejeo. ¿Y quién Y es? el salto fue con maíz. Ahora ya recuperado Richard. Le indicaba algo el árbitro, pero va a seguir normalmente el capitán de Olimpia. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con rico choripán, con los chorizos paritero, pizza o pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con base fuerte y duradera. Acá al artillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Señoras, señores, paridad al cero. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganarlo, cambia Se todo. escapó brillante, Prato metió el centro, vino la marca, se desvió el balón, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, ganan más éxito de este Sillardo. Y su seguro, Chaco. Estilo de esquina para Olimpia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de El que le pide felicidad. Rebe. Con la foto Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de repente. Avanza siempre con Kenton. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareca, Petey, Tahuá, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio, del Este, Carapebé y Pilar. Unisal. Rebe tiró pelota en el aire. Va a venir un disparo al arco fuerte. El arquero notable, espectacular córner. Tiro de esquina, le pegaba Prato, Beniño. Qué chance tuvo aquí Olimpia, le quedó justita esa pelota del tiro de esquina a Prato, que controló, sacó el derechazo. Casi le terminan sacando el brazo a Rossi, pero en el momento preciso y oportuno, Rossi metió el manotazo a Salvador porque parecía el primero de Olimpia ese derechazo de Prato. Se quedó sentido el portero, quedó sentido Víctor. Así es, después de esa tremenda tapada quedó sentido en el hombro izquierdo. Nicolás Rossi, el arquero uruguayo, una vez más siendo importante para defender al Sportivo Ameliano. Los jugadores se están moviendo en este momento, tratando de forcejear para el córner, y en realidad el partido está parado porque el árbitro está viendo qué sucede con Rossi. Ahora se para el uruguayo y va a continuar. Sí, señor, después tenemos el juego Libertad, 2 de mayo. Campeonato ecuatoriano Independiente del Valle con el ex Olimpia Luis Zárate en todo el partido de local le ganó 1-0 a Técnico Universitario. Esta red para darle la pelota al árbitro, va a autorizar. Después tenemos repaso toda la intermedia. Viene un golpe de cabeza del rebote. Busca la salida y como pueda Ameliano. Desde los viñedos de la Mazo Mendoza, que copa su brinde por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, uno sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo si seas de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Vamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Resultados de fecha 22, Intermedia, Martínez Malegano 1-0 a Pastoreo, Fernando Lamora también 1-0 a Guaireña, Tembetarí 2-0 a 3 de febrero, Rubieño 3-1 Resistencia, Carapehuá goleó 4-0 a San Lorenzo, Recoleta 4-2 a Colegiales, Santaní 1-0 Independiente y 12 de junio 2-1 Encarnación. Los tres primeros, Gerardo. Sí, señor, los tres primeros en la intermedia. Recoleta es el puntero con 49, Tembetarí 48, Carapehuá tercero 44. Creo que ahí está la lucha, niño, ¿no? Así mismo, hoy 2 lugares, son 3 los que pelean. Encarnación, con esa derrota de Encarnación quedó fuera y hay cruces directos, aún quedan algunos cruces. Carapehuá, Tembetarí, con también Recoleta, se vienen partidos bravos allí en la zona de arriba. La pelota pica, va a sacar como puede en el fondo Ameliano. Si el partido está igualado, 0. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay Toque, sponsor oficial del Albirroque. Aprobaste el pack, tiene etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000. Salud La opinión protegida. del niño Sur, la presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay, yo peso Quitado. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ciudadana 751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sacó Pared del fondo con toda atención, se mete Martínez sobre la izquierda. Es tuya, le dijo, se mete bien Martínez. Corrió para buscar el centro, para tocar la pelota al fondo cuando se mete Richard Torales. ¿Falta o no, Víctor, para vos? Se tiró, le dijo Carlos Paul. Yo coincido, Arturo. Me parece que buscó que le sancione la falta antes que seguir con la carrera Marcos Martínez, que ya se levanta rápidamente. Muy bien, pelota medio para Abogados. Salga el partido, está 0-0. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer del Granjero Campo 9. Reiteramos los cambios hechos en Ameliano, Víctor. Ameliano hasta aquí hizo 3 cambios. Entró Abel Paredes por Servián, entró Clever Ferreira por Hortellado y Richard Torales por Bruno Barja. Y del lado de Olimpia hasta aquí una sola variante, entró Derlis González reemplazando a Eric López. Poco partido de Ferreira en primera, ¿no? Sí, pocos partidos. Viene jugando con Bobadilla como opción de recambio. La vez pasada había jugado el partido ante Libertad. Me corregirá Jorge si mal no recuerdo. Él fue el que tuvo el cruce con Tacuara para la expulsión
en cancha de Trinidense. Y tiene 21 años, Clever Ferreira, originario de formativas del Sportivo Ameliano. El mismo, y desde el torneo de apertura donde va tomando notoriedad en el equipo de Ameliano, Clever Ferreira, hoy día central en el conjunto de Ameliano. De muy buenas condiciones central el chico, que es uno de sus titulares habitualmente. Buscando la pelota, Sarki sobre la izquierda que no se metía, peleando para recuperar a Ameliano. Fecha 23 de la intermedia, el día miércoles. Quizá el último tren para Encarnación será local ante Tempetería a las 14:30 horas en Villa Alegre. 0-0 partido. Compra en mayoría, sé que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, en Capital Ruta 1 y ahora también en Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hay que ver lo de Sarkis ahora arriba acompañando a Richard Torales. Ahora su compañero arriba Torales, niño. Sí, mucho más sacrificado, buscando por allí la marca antes que el fútbol en ataque. Sarkis está más peleando, pero me parece que en cualquier momento también se puede ir Sarkis. Pero tiene como nuevo compañero en este caso a Torales, que es muy buen delantero. El delantero titular que tuvo inclusive ofertas al exterior. Nos decía tiempo atrás el presidente Melgarejo de Ameliano. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Segunda etapa, Robin Locker, más instituto de 0-0 cancha nacional. Y su seguro, Chaco. Cruzamos los 20. Mega Call Center de Punto Farma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados, llamando al delivery más famoso del país, 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se pierde el gol Olimpia, Víctor. Así es, la gran jugada por la derecha de Ronda y Redes, la empujó Hugo Adrián Benítez, pasó cerquita del palo, se tomó de la cabeza Palermo, él también la vio adentro. Buena acción de Redes, él generó esta situación sobre el sector derecho y en medio de los centrales de Clever, que acaba de ingresar Ferreira, y la presencia de Báez allí de zurda, definió Benítez cerca del poste izquierdo. Otra buena chance para el enmascarado delantero que tiene Olimpia. ¿Dónde está ubicado Derlis entonces, Víctor? Está jugando de volante por izquierda, Derlis González. Bueno, digo eso porque hasta ahora no apareció al reclamo del niño. Cambio en Ameliano. Camiseta 14, Brian Benítez, el que va a ingresar. ¿Y de quién es Brian Benítez? El volante central argentino que fue titular en la Copa Sudamericana. ¿Y por quién marcha? ¿Por Báez? Y no, creo que entre Maíz y Giovanni Boada. Me parece que Giovanni va a reforzar más su línea defensiva. Ya tiene tarjeta abogado, me parece que es candidato. Muy bien, Martini coloca al centro, viene golpe de cabeza, 0-0. Cerámica Iteagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 092-104-216. Ingresa a ceramiciteagua.com.pe. Plato a la derecha, plato a fondo de cancha, marcó Baez, está peleando, cubre el central y va a sacar desde el fondo. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 hectáreas Exceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Giovanni Bogado juega la pelota a la izquierda para Paredes, que entró en el segundo tiempo. Cubre desde el fondo Olimpia buscando la pelota de Junior. Todo arranca con baterías Barta, fuerza, arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Barta. Motos Buller, gran diseño y potencia. Sentir verdadero poder en 2 ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión. Representa y distribuye Britannia. Redes con la pelota, Redes con el balón de zurda, tira, sí, final 0-0. Clásico de Avellaneda, 5 del segundo tiempo. Racing en su cancha, empata 0-0 ante Independiente. Del equipo rojo, juega con 10, expulsado 29 primer tiempo. Damián Pérez sigue en el campo, Gabriel Ábalos. Redes bien, pone la pelota a la derecha, pero vino la marca, saca de costado, subió al medio, corresponde a Olimpia. Mil Empeños, venta de relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños, lo auténtico del Chaco, Chortibija, el 100% variedad de corte, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortibija. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Se retira Giovanni Bogado, ingresa camiseta 14, Brian Benítez, cuarto cambio en el Sportivo Ameliano. Va a cambiar la estructura entonces, ¿cómo se para el niño? Doble 6 siempre con Maíz Bogado, porque Bogado a pesar de tener el 10 jugó en la función más defensiva y como ya tenía tarjeta le estaba costando la marca últimamente y cuida allí una opción que podía haber sido la segunda amarilla. Benítez va a jugar de volante central, Víctor. Sí, él es volante central, Arturo, el argentino. Correcto, hecha la aclaración, volante central. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.pe. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Siempre partido igualado, 0. Arturo. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambareque, así que Lambareque Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Después Libertad 2 de mayo, sí, Víctor.
Brian Benítez es el que usaba la camiseta 96 en los cruces de Sudamericana. Bueno, todo terreno. Sí, exactamente. Fue expulsado la vez pasada en la última jugada ante Libertad por una dura entrada, pero mucho recorrido. El guapo ese. Sí, el mismo. Perdón, haciendo memoria, gracias a Víctor. Camiseta la descubre, todo terreno que uno juega argentino, disparo al arco, manotazo otra vez. Rossi, corner, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu lugar de ¿Qué figura Rossi, niño? Sí, 3 tapadas importantes, 2 en este segundo tiempo y esa primera a Benítez. Aquí otra buena acción de lo mejor que está teniendo Olimpia. Redes, buen zurdazo, otra buena intervención de Rossi. Hay tiro de esquina, atención con esta, el árbitro va a autorizar, le pega Redes. Olimpia busca el gol, su hinchada, la barra cerca de Rossi, quiere festejarlo, no pasó nada en esta. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agita tu test drive, representa Automoto. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robilo, más este donde te y su seguro, Taco. En 0-0. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Niño. Muy buen arquero Rossi, ya demostró en varios partidos un par de intervenciones importantes. Aquí nuevamente este mandotazo salvador a Redes. Eso sí, en este segundo tiempo creció en su fútbol Olimpia. Delis hasta aquí no está apareciendo porque mucho no se utiliza el sector izquierdo, es todo por derecha, todo ese sector derecho es lo que está utilizando Olimpia. 90-10 las llegadas sobre esa zona. Fecha 23 intermedia, miércoles 28 de agosto, 10 de la mañana en Capiatá, Martínez Décima, 12 de junio, 14:30 horas en la Encarnación, el local ante Tempetaril, y 5 de la tarde en el este del país, 3 de febrero, Recoleta. Falta, pero sigue Zavala, sí. Se viene un cambio en Olimpia llamado camiseta 27, Ramón Martínez. Retorna Rafael Martínez luego de mucho tiempo, estaba lesionado. Así es, él estaba lesionado, ahora retorna Ramón Martínez, es su primera convocatoria desde que se recuperó. Ahora va a entrar y me parece que el que va a salir es Richard, lo vamos a confirmar en un rato, pero creo que tiene que ver con eso el llamado a Ramón Martínez. Muy bien, seguiría a la cancha Richard Ortiz. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Rossi en el piso, 0-0. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Abracor, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Abracor. El mismo Rossi que paró 2 penales en cuarto que en los partidos ante Libertad por la Sudamericana. Uruguayo, Víctor. Así es, uruguayo, estuvo últimamente en Defensor Sporting antes de llegar al fútbol paraguayo. Se produce el cambio y al final el que se va no es Richard, el que se va es Alex Franco, ingresa camiseta 27, Ramón Martínez, segundo cambio en el franjeado. Estaba en duda Franco para este partido, ¿no? Así es, Arturo, llegó al filo ya anteayer, recién empezó a trabajar de manera normal, tuvo varios días de forma diferenciada. Alex Franco hasta aquí aguantó en su lugar 27, Ramón Martínez. Muy bien, 0-0. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroca. Aprobaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicate al 319-0000. Salud protegida. La opinión de niños, una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo Cambotú Barrio. No se rompe la paridad, 0-0. Descarga vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Limar_PY, 39 años de Limar, lo que la fábrica no te Tenemos aquí cerca del banderín. Tupi, 28 años girando tu hogar de felicidad. Decía vos, Gerardo, que la última victoria de Meliano, ¿contra quién fue? Fue contra Olimpia, el lunes 29 de abril, fecha 15 del torneo de apertura, pasaron hasta aquí 13 partidos. ¿Cómo terminó? 1-0 ganó Meliano, gol de Iván Valdés. ¿En qué cancha? Cancha para uno en el cierre justamente de Y ese fue estadio. que contra la avenida España, ¿verdad? Sí, Creo que así fue. Sería arco norte en el Defensores. No, hablo de cancha Olimpia, hacia la avenida España.
No es sería, si va así, es será. Sí, Estamos será, hablando sí. el sector de la avenida España, el gol que hizo el jugador de Ameliano. 0-0. En Electroban tenemos los mejores precios contados y a cuota con nuestros bancos aliados. Accesa a cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. Electroban mejorando tu calidad de vida. Miles de millones de premios y muchas chances para volverte millonarios. NTC por Emoy. ¡Sí, niño! Guapeó, buscó, pero después se terminó quedando muy solo Benítez pelando esa pelota. Había ganado en primera distancia, pero después los jugadores de Ameliano se quedaron con esa pelota. Hay falta, ¿cuál sanciona, Víctor? Falta contra César Olmedo cuando robaba la pelota Richard Torales. Richard Torales cometiendo la falta. Tiro libre para Olimpia. Campeonato ecuatoriano entre tiempo del partido. Liga de Quito, Libertad de Loja van empatando 0-0. Liga titular Alex Y Arce. hay una pelota que está en las redes. Era el primero, la atajaron. Alex Arce, que decía que era lo que ya no quiere hablar con la prensa. ¿Sabía vos? Por un problema personal, me dijo. Por un problema personal le dijo a Gerardo ayer, no hablo con la prensa. Alex Arce. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cable Cordero con respaldo garantía Electropar. York con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robilo, para más éxito donde estés sin Villardo. Señor 0-0. Y su seguro, Chaco. Va a sacar la pelota al Beira Olimpia pura. Cruzamos los 30. Ferro Parecea, sucursales en Asunción, San Bernardino, Exceso Sur, teléfono 227 al 8. Ferro Parecea, 42 años construyendo contigo. Sábados y domingos, supermercados Stock y Bueno Bank te ofrecen 30% de descuento con tarjeta de crédito clásicas. Compra también en stock.com.py. Olmedo golpea, taco redes. Olmedo se fue, la pelota no. Y la va a buscar en la salida al equipo de Ameliano, pero mal recupera Olimpia a mitad del terreno. Los gritos, las indicaciones de Palermo. Tiro libre para Olimpia. Catedral Weekend de Farmacias Catedral, hasta 50% de descuento y con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos, cuidarte. El propio Palermo lo ayuda a Sarki, Víctor. Sí, pasa que gritó con todo Sarkis, se asustó, se preocupó Palermo y entró rápidamente a asistir al jugador de Ameliano, que va a ser cambiado porque ya se está preparando camiseta 33, Leonardo Villagra. Y todo indica que el sustituido será Sarkis, efectivamente. Se levanta el tablero, 33-21 a la cancha Leonardo Villagra, se retira Elías Sarkis. Uno de los más veteranos, Leonardo Villagra, ¿verdad? Sí, exactamente, delantero con mucho rodaje, jugó en su momento aquí en Nacional, estaba jugando en Bolivia, jugó en Ecuador. Yo creo que ya debe estar por los 34, 35 años más o menos. Por uno te equivocaste, por dos. ¿Cuánto tiene? 33. 33, pero está bien, el aporte Leonardo Villagra del equipo de Ameliano. Comunidad WhatsApp del Trabajo, JMC, encontrar su parte de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Solicita tu crédito Pymes con Bancoc, tenés la posibilidad de realizar un préstamo de hasta 500 millones. Bancoc, crece desde la raíz. Número de cambio en Ameliano, Víctor. Es el último, quinto cambio, Leonardo Villagra por Sarkis. ¿Cuántos cambios en Olimpia? Olimpia solo hizo 2, tiene aún 3 cambios disponibles el conjunto franqueado, pero tiene que hacerlos en una ventana, Martín Palermo. La pelota para Derby, estaba Redes cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Jugaba el Ramón Martínez que retorna, Víctor. ¿Tenés idea después de cuánto tiempo, Gerardo, Ramón? Y él en este clausura todavía no jugó, Arturo. Ramón Martínez todavía no estuvo en este torneo clausura. Vamos a confirmar exactamente en la apertura cuándo fue el último partido de Ramón. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño e invierno. Redes sociales @Luomo Peiriga. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva 100 Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Sea el mejor por lejos. La pelota por el medio, buscando la salida del equipo de Ameliano. Venía tocando la pelota Benítez. Está con la mano derecha, reclama Benítez otra vez. La pelota al medio para Benítez, pero perdió, pero busca la salida Olimpia. Diego Rosada habla tienda online de Casa Rosada, bajando la tenencia, acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada habla nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Se queda Benítez con las ganas. La familia multivitamínicos más completa, recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar la calidad pasa. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alieni. Acceso a su casa y perpetuo socorro. Fue el 12 de mayo en el torneo de apertura, fecha 17. En el clásico ante Cerro La Hoya empataron 1-1. Ramón Martínez fue titular en ese partido. ¿Cuánto tiempo pasó? 3 meses. Arturo. ¿Sí? No, una pequeña corrección simplemente. Yo también pensé que no jugó en el clausura. Olimpia Guaraní en Ciudad del Este. Ramón Martínez estuvo aquella vez. Fue cambiado por Richard Ortiz. Tiene un partido desde ahí, ya no volvió a aparecer. Pero jugó. Sí. Bueno. 20 de julio, aquel partido. Bueno, por esto, perfecto, hecha la aclaración con Víctor, claro que pudimos estar acordando todo, pasó mucho tiempo y jugó uno solo, ¿no?
Hasta Solo la primera fecha, exactamente. Claro, y ahora aparece 0-0. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000. Caja Mutual. Redes se escapó, picó. Redes. Juega bien. Falta. Olmedo al piso. Falta contra Redes. Sigue, dijo el árbitro. Pelota para atrás. La controla Ramón. Juega la pelota para Redes. Juega para Ramón. Se mete. Mandó la pelota a la derecha para Dervis. Busca el enganche de Dervis. Se le perdió de zurda. Juega bien esa pelota. Y otra vez Ramón Martínez. Redes espera. Jugó balón para Dervis. Devolución. Va a mandar el centro. Tiró. Se abrió. Golpe de cabeza. No. Saca en el fondo Ameliano, niño. Y ahora Benítez está jugando un poquito más sobre el perfil izquierdo y Derlis sobre el sector derecho. Allí sí va a estar más participativo Derlis González. Me parece que esa indicación también dio el técnico Palermo. Poquito hasta aquí de Ameliano en el segundo tiempo. 0-0. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, aprovecha el agosto. Liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. El Aviceno 0-0. Regala una sonrisa hasta el 31 de agosto comprando cajas de pechunaje de 300 gramos. Ayudas a la Fundación Azoleu. Hagamos un agosto diferente. Pechugón a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2. Ipacaraí. Síguenos en redes sociales. Comunicate al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Se mete arriba el equipo de Ameliano, cruzando sobre la izquierda, baja contra el pecho Martínez. La pelota le picó largo, vino el rechazo cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Protesta Martínez, tiro de portería, marcamos el tiempo. Neumáticos de Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robin Loca, la más extensa de este y su seguro, Chaco. La última victoria de Ameliano, si no gana hoy, fue justamente ante Olimpia. Con esto se completa 14 fechas sin ganar. Sí, señor, así Hay es. que ver cuántos empates en 14 tiene. Dicho sea de paso. Está Martínez por bajo. En el fondo juega y saca limpia como puede. La serie presenta su marca Thermolax de chapas termoacústicas o más conocidas como chapas tipo sándwich con núcleos de isopor de espuma de poliuretano. Contactos al 0986470-689. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Hay una amarilla en el banco de Ameliano, Víctor. Así es, Arturo. No logro identificar si fue alguien del cuerpo técnico. No, alguien del cuerpo técnico. Para Bobadilla no fue niño. No, para Bobadilla no fue. No, el que estaba Víctor, detrás. me parece que es para el jugador histórico Ameliano que siempre está en la B, pero que no Lito. ingresa. Él, creo Marcial que es él. Aquino. Ah, sí mismo. ¿Quién es Marcial Aquino. ¿Qué hace él? Es como una especie de amuleto. Él viene desde la B, de la C. Está en el banco. Todos los partidos y está en el banco. Inclusive a veces cuando no hay lugar en el banco, él hace de camillero. Y hay que entrevistarlo mañana. Sí, él está Es históricamente. un personaje dentro. Está siempre en el. ¿Y cómo es su apodo o nombre? Se le conoce como Lito. Marcial Aquino. Ahí está Marcial Aquino. ¿Y vos le conocés, Víctor? Sí, desde la primera C en el Sportivo Ameliano. El señor medio grande. Y es un robusto El mismo jugador, que suele tener exactamente. Chiguna. El mismo. No, ese es otro. ¿Y este quién es? Este es otro. Este jugador Este jugador, estuvo en el está- camino del ascenso, perdón, solo que ya perdón. no juega más en primera. Perdón. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Sí, Víctor. Camiseta 7, Hugo Fernández, el que ingresa. Y ahora sí, se retira Richard Ortiz. Y es el tercer cambio, pero es el último, porque ya Palermo se quedó sin ventanas. ¿Y quién entró en Olimpia que vos creías que? Y mirando lo que tiene, podía entrar Parzajuk, podría entrar Arrúa. El propio Marcos Gómez. Me llama la atención que haya preferido hoy Palermo a Ramón Martínez, que no juega hace más de un mes, por sobre Marcos Gómez. Es verdad, con el tiro de esquina para Emiliano. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Se acabó el felicidad. miedo. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por etiqueta negra con pomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud El Protegida. brazalete ahora la tiene Brazalete que está en Olveira. ¿Quién le pega? Abel Paredes. Paredes tira, atención con esta jugada clave en el partido. Paredes tira. Paredes tiró, se elevó, vino un golpe de cabeza, fuera, poste derecho, se salvó Olimpia, niño. Fue buena la chance aquí de Ameliano, que en base a juego aéreo intentó. Richard, no, el de golpe de cabeza. Sí, Torales. Sí. Richard Torales. Y en la anterior, una similar, pero casi otro gol de Capazo. También esas dos situaciones tuvo Ameliano. La de Capazo buscando defenderse y esta de Torales. Las dos situaciones de Ameliano que tuvo poco en cuanto a llegadas en este segundo tiempo. 0-0. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona, champú, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito público, organización, Centro Industrial de Billete 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Arturo. La opinión de Niños, una presentación de... Quita
Supermercado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues su Pequitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, apellido Cibetiana 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo Cambotú Parrilla. La recaudación nos dan a conocer, Víctor, ¿no? No, hoy Olimpia local, así que no tendremos recaudación. La pelota falta. Tiro libre, ¿no? Eso falta a Martinich. Lo tomaron, el juez deja seguir. Disparo al arco. Gol, 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 gol. Olimpia lo hizo Derli. La vuelta de Derli para definir, la tranquilidad para vencer a Rossi. Prácticamente sobre el final del partido. Lo hizo Derli. Sabía que ver si reclamo o no por una supuesta falta Martinich. Aquí Olimpia inaugura el score en la visera. Lo hizo Derli González. Olimpia gana 1-0 Meliano. Lo hizo Derli. La pelota larga, bombeada. Un empujoncito de Ramón Junior Barreto. Dejó para Hugo Fernández al fondo. No llegaba a la marca el defensor de Ameliano Ferreira. Y el que define Derli. Olimpia gana 1-0. Derli lo hizo. Reclaman y rodean los jugadores de Ameliano allí al árbitro del partido con una genialidad de Derlis a la hora de definir el control perfecto, el muy buen pase de Fernández. Lo malo es que me parece que se va a terminar por sancionar la falta de Ramón Martínez porque le toma de la cintura al jugador de Ameliano. Así nace desde ese robo de balón la muy buena habilitación de Fernández. Exquisitez en la definición de Derlis González, pero le invitarán a observar Derlis Benítez, el árbitro VAR. Veremos qué dice Carlos Paul Benítez si le llaman, pero para mí fue falta de Ramón Martínez. Momento del gol. 39 minutos, segunda etapa. ¿Lo viste, Víctor? Sí, Arturo, yo tengo mis dudas. En la cancha por lo menos me pareció un forcejeo normal, pero siguen protestando los de Ameliano, incluso fue amonestado. Le toma de la Marcos cintura, Martínez. Ramón Ferreira lo da vuelta. Ramón Martínez a Ramón Martínez. Martínez, sí, le da vuelta, Víctor, le da vuelta. Esa imagen televisiva, ¿no, niño? Por lo menos si llega a ser gol se va a quejar mucho más Melgarejo. Amarilla para Martinich. Si se llega a dar el gol, igual habrá que ver. Gol confirmado. ¿Te parece? Se va a quejar mucho más Pero va a tener razón. Sí, se va a quejar. Gol confirmado, 1-0 ganando Olimpia. Informa el Departamento de Prensa Radio Monumental, incendio de grandes proporciones se registra ahora en la Costanera. ¿Y qué es eso? ¿Cómo, dónde, en qué parte, veo? La señora, señores, 1-0. Ahora entiendo que cuando marca Derlis González, con la cámara que da del sector sur, se ve una humadera importante del lado norte y tiene que ver con la zona de la playa, se la veía, Bahía de Asunción Costanera, es allí. Vos te percataste, Gustavito, también, se veía el humo importante en el fondo en el gol de Derlis. Creería que, sí, a 10 viviendas, en la zona de la Chacarita. Las viviendas Por en la eso, zona de la Chacarita. 10 viviendas, terrible, terrible. Terrible lo que pasa, terrible, licenciada Sorel, lo que pasa en la Costanera. Viviendas dañadas, terrible. 1-0 para Olimpia. Decir bienestar y certeza exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. ¿Quién está en el bar? Derlis Benítez. Bueno, va a ser discutible. Vamos a debatir en el fútbol lo grande. Sí, oye, En lo que he visto yo, para mí es falta. ¿Y para vos? puede ser jugada gris. ¿Y para vos? Para mí falta también. Y bueno, pero sí, veremos para qué dice Víctor nos fue Federico falta, Rivas. vamos a ver. Señores, 1-0 gana Olimpia. Con esta victoria parcial de Olimpia y a la espera de lo que pueda hacer 2 de mayo, Olimpia puntero 15, Cerro Porteño 2 de mayo 14, Nacional 12. Olimpia puntero. 15, sí señor. Hay que esperar el partido Libertad 2 de mayo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Signos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. La pelota falta. Tiro libre, ¿no? Eso falta a Martinich. Lo tomaron, el juez deja seguir. Disparo al arco. Gol, 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 gol. Es algo que recuerda Gustavito. La asistencia fue de Ramón. Sin saber que venía el gol allí ya previamente esa visión. ¿Qué es lo que yo tuve? La visión de. ¿Y qué es lo que yo se tuve? venía. La pelota falta. Arturo, falta Martín. Dice Federico Ríos, hoy en Fal TV, programa que va por Telefuturo de 23 a medianoche, analizaremos si debe ser sancionado o no la falta. Vamos a previa. esperar hasta la medianoche. Yo te voy a decir lo que yo siento, pero nunca he visto una cosa como Federico. Hay que esperar a las 11 para que él tenga su opinión. La pregunta es, ¿te pareció o no? Y después va la aplicación. 1-0 del Olimpia, ¿entendiste, Víctor, verdad?
Totalmente. Vamos a esperar hasta las 11 de la noche, Víctor, ¿sí? Así es, Arturo. Vamos a hablar. Y sobre, Ahora que diga, alguien que después explique. y sobre el punto, Víctor, ¿dónde está Melgarejo allí? Yo creo que tenés que buscarlo ahora, Melgarejo. Sí. Se va a quejar. Para mí tenía que ser anulado. 1-0, mi punto de vista. Sí. Se respeta todas las opiniones. Si esto no es democracia, pregunto, ¿la democracia dónde está? Dice Federico Ríos, ahora respondió, su gestión debió ser anulado. Y bueno, nos vamos a esperar hasta las 11 de la noche. El oyente que está acá quiere saber la opinión de Federico. No, a las 11 vamos a comentar la jugada. Que tengo, sí. En Cantabria, cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4, servicio gratis por 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas desde $299. Más info en nissan.com.py. Tiene razón, Gustavito. Ayer el segundo gol se anula por una supuesta falta. El segundo General Caballero. De Clementino. Y esta es más falta que la de ayer. Y poner el arbitraje paraguayo. Qué espectáculo. Falta hacia Alan, Jorge. Así mismo, la falta contra Alan, es verdad. Y aquí, por eso digo, la gente de Ameliano principalmente... Va a tener razón. Va a tener razón. 1-0 gana Olimpia. En un mundo lleno de prisa, la felicidad está en los pequeños detalles. PSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía el grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Ahí está la humareda terrible. Señoras, señores, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Segunda etapa, Robbie Locker, más instituto de 1-0 para Olimpia. y su seguro, Chaco. 5 agregado y ahí tenemos, mira. Si este es el análisis si está o no habilitado Derlis, y si en el momento del pase Hugo Fernández habilitado Derlis. Una genialidad, muy lindo el gol de Derlis, solo que antes existió la falta en contra de Martinich. Sí, señor, 1-0 para Olimpia. Dice Federico Ríos, lo llamativo, el gol anulado ayer, general era el árbitro VAR, Paul Benítez, el árbitro principal de este partido. La pelota al arco, desviado, tiro de portería. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero. Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con pasaporte y duratera. Acá Ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. 1-0 para el Decano. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganarlo, cambia en todo. 4 minutos termina. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Después tenemos Libertad 2 de Mayo. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La pelota se pierde cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de poco felicidad. termina. La Plata Empeña es la primera casa empeñas del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. Bueno, de a poco termina el partido. Atención, Capiatá llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista en el kilómetro 21 y medio de la ruta 2. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Bueno, de todas las discusiones hoy al fútbol a lo grande a las 23 de futuro, jugadas puntuales. Mega Call Center de Punto Farma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados, llamando al delivery más famoso del país, 61-61-000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a ceramicaitagua.com.py. Y el promedio comprometido Ameliano, niño, ¿no? Comprometido, necesita de los puntos Ameliano. Estaba haciendo un relativo partido bueno hasta esta parte. Necesita de los puntos el equipo de Ameliano, pero esto le viene mucho mejor a Olimpia, que está también en la zona de arriba, allí en la pelea. Hasta aquí le están saliendo los resultados a Palermo. Está único puntero esperando por 2 de mayo, Libertad. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Benítez al arco, le pegó, tiró, rebotaba esa pelota, se va al partido. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, 9 al exceso sur, contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Todo arranca con baterías Barta, por ese arranque y tecnología PowerPay para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo, elegí Barta. Yo no sé si ese enojo Víctor de Bobadilla corresponde a la jugada, ¿eh?
Sí, él quedó muy enojado, Arturo, quedó reclamando después de esa situación todos los suplentes, ahora brazos cruzados Bobadilla, pero se nota que todavía está disgustado con esa situación que ellos consideran injusta con el gol que convirtió Olimpia. Quedaron nerviosos porque Martinich las veces que puede le dice cosas al árbitro, ya tiene la amarilla encima y otros jugadores lo mismo. Sí, hay que juzgarlo y si merece justamente, y si es un error, el VAR y el árbitro aplazado, más el VAR. Derlis Benítez. Más el árbitro, bueno, ¿cuántas veces situaciones el VAR interviene? Se le puede escapar, pero le podían invitar a observar, Claro, a analizarla. totalmente de acuerdo. El error de Carlos Paul Benítez. El partido está 1-0 para Olimpia. Caso Meliano, después de aquella última victoria ante Olimpia, del 29 de abril pasaron 14 partidos, 5 empates y 9 derrotas. La pelota para Richard Torales, se va Richard a la izquierda, metió el centro, tiró, se desvió, la pelota no, saca la pelota en el fondo del equipo, Decano se va por de afuera, estilo de meta. Midea, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. Señoras, señores, 1-0 y termina, niño. Es más, me van a decir después los compañeros, pero yo voto, Víctor, por el gol de Derlis. Control de primera, toquecito sutil, Fernández, fuera de la situación previa. Sí, y a la gente le hizo silencio Derlis. Griten, griten, griten. Creo que algo le estaban diciendo a Derlis, por eso hizo el gesto. Olimpia, ¿no? Sí, a la platea le hizo el gesto allí Derlis. Para mí entra entre los mejores 10 del campeonato hasta aquí lo de Derlis. Y bueno, ustedes resuelven, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Robilo, ganar más donde estés. Lo gana Olimpia por 1-0. Y su seguro, exacto. Termina el partido, lo van a rodear al árbitro del juego. Termina el partido, van a ir junto al árbitro Carlos Paul. Un enorme daño, si efectivamente era falta, enorme daño a Meliano y que no se dude. Va a terminar el partido 1-0 para Olimpia. Lo auténtico del Chaco Chortibicano en 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Dice Benito que yo sé que le toma y después le suelta. Ahí terminó el partido. Se nota esa. Pero que le toma. Señores, terminó, ganó Olimpia 1-0. Terminó el partido, gol de Derlis González y su vuelta y su gol. Olimpia ganó 1-0 y momentáneamente es su único puntero del campeonato. Olimpia ganó 1-0, la opinión del niño en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay, yo Pesupe Quitado, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellana en 751. Llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Víctor. La banca y el público festejando como si fuera un partido decisivo. Este triunfo, los de Olimpia saltando. Y ojo porque ahora comienzan los empujones entre jugadores de Ameliano, jugadores de Olimpia. Estaban los de Ameliano rodeando al árbitro, a Carlos Paul Benítez. Aparentemente alguien dijo algo del lado de Olimpia y ahí corriendo fueron a los empujones jugadores de Ameliano. Tienen que entrar incluso efectivos de eventos deportivos para separar a futbolistas que están en medio de empujones en este momento. Rossi saca a Derlis González de esa zona, lo aleja del conflicto cerca del Richard Ortiz. Me parece que empezó el tema con Derlis, por eso el propio Rossi lo saca a empujones a Derlis para evitar inconvenientes. Y ahora los compañeros le dicen cosas. Ahora los propios compañeros le están retando a Nicolás Rossi. No entendí qué pasó aquí porque Iván Valdés es el más caliente, el más enojado Rossi, Víctor. Sí, por eso los propios compañeros también algo le están diciendo a su arquero. Así que final con nervios. Termina ahora, se separan los equipos en el medio efectivos de eventos deportivos. Final caliente aquí en Cancha de Nacional. Y si no me equivoco, es elegido por la TV igualmente. Habla, ¿verdad? Rossi y se lo nota nervioso, Jorge. Vamos a escuchar gentileza en la TV de Tigo Sport allí a Rossi. Cuando la gente está cantando con todo, la gente está cantando feliz. Fuimos tranquilos para el vestuario. Los guachos de ellos están gritando, pasan toreando y no le dije nada. Yo sé perder, me callo la boca, me voy a vestuario y celebro con mi compañero. No es para vocear a nadie. No es así. Porque no fue y yo no le dije nada a nadie. Yo sé perder, me callo la boca, me voy para el vestuario. Pero pasar por al lado, toreando y refregando, no es así. Pues yo no le falta respeto a nadie. A nadie.
Por eso que se armó esa diferencia. Por eso, pasa por el lado mío, voy saludando, felicitaciones, pasan los guachos de ellos, gritando, no sabe, hace tiempo ahora, golero, no sé qué. En guaraní me putean, no sé guaraní, y no es así, porque yo no le falta respeto a nadie. Bueno, dentro de todo, Rossi, hoy se hizo mucho el esfuerzo. ¿Por qué no se pudo mantener o llevar un punto? Obviamente se hizo el esfuerzo, como te dije anteriormente, son un rival duro, tienen jerarquía, los perdonás y como ellos no tienen una y no te perdonan. Y así fue. Bueno, en lo personal, ¿cómo sentiste hoy tu rendimiento? La verdad que tuviste tapadas claves también para el equipo. Nada, obviamente me voy triste, no sirvió de nada, perdimos, pero nada, hay que seguir trabajando en la semana para poder afrontar los partidos que vienen y poder lograr la victoria, que es lo que queremos. Bueno, también para no complicarse en el promedio. Obviamente, ¿no? Siempre pensando en el promedio, pero también pensando en la más arriba también para poder clasificar a una Copa Internacional. Gracias a ustedes. Allí está, decías, Víctor, bastante nervioso, caliente, no le gustó Jorge. Entonces ese cruce, sí. Y de todo le gritan los hinchas de Olimpia al salir a Nicolás Rossi. Se quedó aquí en la zona del túnel, justo pasa que el túnel está debajo del sector de preferencias, muy nervioso el arquero uruguayo que expresaba su molestia y la gente le sigue diciendo de todo. Nosotros ya bajamos ahora, caliente el final, caliente va a estar esa zona del vestuario, enojada la gente de Ameliano, nosotros ya bajamos en un rato para las conferencias. Correcto, porque es verdad, debajo de vestuarios, allí, debajo de preferencias, allí están los vestuarios, digo. Esos vestuarios se utilizaron hoy, Víctor. Así es, los dos están debajo de preferencias. Vamos a escuchar a Derlis González, a continuación figura para la TV. Cuando vi que recibió ya le marqué el pase, por suerte pasó y por suerte pudo ser gol. Rubén Francisco, ya les escucha Derlis González. Hola Derlis, buenas noches, felicitaciones. Buenas noches Rubén. Bueno, el retorno no podía ser mejor. Digo, darle a Olimpia la victoria en un partido que necesitaban ganar y en un partido en donde el arquero, la verdad, estaba siendo el principal obstáculo. Recibiste, me parece que el control fue fundamental y después, bueno, ese toque de calidad que te distingue. Sí, la verdad que el arquero de ellos hoy fue la figura del partido, pero por suerte tuvimos esa situación en la cual Hugo me dio bastante bien. Por suerte pude controlar para el gol. En principio te pidió Martín ir por izquierda, pero después te metiste por el medio. Sí, cuando entró Hugo ya me dijo que me meta un poco más al medio. En realidad es donde más me siento cómodo, pero bueno, hay que aceptar las órdenes del entrenador y jugar donde te pida. Ahora imagino con la idea de ganarte un sitio en el equipo titular. No, lo importante es que estamos sumando, es lo que importa. Después si me toca entrar desde el segundo tiempo, traté de aprovecharlo siempre como lo tuve hoy en esa única situación que pude resolverlo y bueno, esto sigue y esperemos que sigamos de esta manera. Derlis, felicidades por el partido, por la resolución, por el gol, lo que hiciste también. Cuando arrancó el torneo, muchos decían, bueno, Olimpia está ahí con muchos problemas, con ausencias, con en este caso incluso en el transitar el torneo, con tu lesión, hoy volviste. ¿Para qué está este Olimpia? Vos que estás adentro, vos que conocés a los chicos, empezaron a aparecer también cuando se los necesitaba, Olmedo, Hugo Adrián, Benítez. ¿Para qué está este Olimpia, Derlis? No, yo creo que primeramente, por más que Olimpia esté en una situación que no sea la adecuada, siempre hay que ponerle de candidato. Hemos visto que casi nadie nos dio de candidato y es lo que más nos motiva a nosotros, porque sabemos que representar esta camiseta es una obligación siempre de campeonar y bueno, creo que estamos haciendo eso paso a paso y esperemos que podamos coronar esto en diciembre. Desde lo grupal se nota un compromiso de meter, digo, se pierde la pelota y se muerde sobre la pérdida, hay una intensidad importante, lo que implica un compromiso de los jugadores con el objetivo. Sí, mirarle a Luca hasta lo último bajando para colaborar, sí. Ahí ya te das cuenta del compromiso que tiene él con todo el equipo y no solo él, sino que todos los jugadores que estamos defendiendo esta camiseta hoy. Bueno, como te dije, estamos haciendo partido tras partido, ahora a descansar y pensar en la siguiente final que es el jueves. Sí, a disfrutar, Derlis, porque se vienen partidos seguidos, el jueves Tacuarembó y el domingo 2 de mayo en Encarnación. Sí, así es, como te dije, paso a paso y esperemos llegar al objetivo en diciembre. Un abrazo. Abrazo. Allí está Derlis González y se quedó un grupo importante de hinchas en la zona de las preferencias para saludarle a Derlis, que continúa allí en el campo. Creo que va a ser un video para las redes de Olimpia. Igualmente, normalmente a veces se hace una selfie o algún videito corto también
para la Red del Club. Sigue cantando la barra de Olimpia 79 porque por cómo se dio el gol sobre el final a los 39 en la última parte, en un partido bastante cerrado. Rossi, un par de intervenciones importantes en el juego y ese final caliente de Rossi por esa dedicatoria final de algún jugador también del equipo de Olimpia. El club salía haciendo tiempo y compañía. Sí, Víctor. Simplemente para hacer nuestra prueba de sonido, nosotros ya bajamos hasta sala de conferencia. Se espera primeramente a Aldo Bobadilla, técnico de Ameliano, y luego de eso hablará Martín Palermo en este sector. Ya se calmaron las aguas hacia la zona del vestuario, después de lo que fueron reclamos, algunos empujones, algunas situaciones un poco incómodas entre los propios futbolistas al término del partido. Nosotros ya esperamos, aquí nos hacen el gesto de que en un ratito ya llegará Aldo Bobadilla, porque de hecho está todo listo en sala de conferencia. Correcto allí, Víctor. ¿En qué zona, es dicho sea de paso, donde siempre se hace lo de Nacional? Porque por los vestuarios, digo, no tiene nada que ver el cambio hoy para la conferencia. Abajo de preferencias la sala de prensa. Cuando Nacional juega local sí se hace en la otra sala de prensa, frente a vestuario local, pero cuando alquila su cancha, como los dos vestuarios están bajo preferencias, se hace en este salón. Un salón un poco improvisado, pero ya nos alcanza el espacio a todos como para hacer la conferencia. Buen punto. La verdad no conocía ese detalle. Cuando juega Nacional sí, es sala de conferencias, por decir así, hacia donde estaba el extinglado antes. Es la sede nacional, y cuando es entonces alquila su campo, los vestuarios se utilizan los que están debajo de las preferencias y allí se improvisa también un sector, por decir así. Por eso me llamaba un poquito la atención que se da esta situación, pero se entiende, es el vestuario que siempre utiliza Nacional, ellos cuidan para la gente de Nacional también, y normalmente entonces cuando hay partidos allí no se da esa situación. Tiene que ver con el departamento prensa, pero es bueno reiterar a estas horas, nos decía Gerardo, incendio de gran magnitud en la zona de la Costanera. A estas horas, Gerardo. Así es, nos informaban desde el departamento prensa de Radio Monumental la directora, la jefa de prensa, Zoraida Soto. Incendio de grandes proporciones se registra en la Costanera, Jorge. Y por la importancia, vamos a ir brevemente con los compañeros de NPI, cortito. Audio, si tiene Gustavito allí, brevemente, cortito con la gente de NPI, lo que está sucediendo ahora en la zona de la Costanera, incendio de gran magnitud. Y tienen también algunas viviendas temporales. El dato que por lo menos tenemos aquí es que hubo un principio de incendio que se extendió rápidamente y afectó a más de 10 viviendas. Y estuvo también muy cerca de afectar la zona ahí donde está el centro semafórico, está también lo que es el cuartel de la policía urbana. El dato que tenemos también hasta esta hora de la tarde es que muchísimas personas empezaron a evacuar sus viviendas, otras viviendas aledañas, sacaron sus cosas. Gracias a la gente de NPI por la importancia, un ratito de la conexión también con ellos, incendio de gran magnitud a estas horas en la zona de Costanera. Ahora sí, Víctor, Aldo Bobadilla. El equipo, usted también luego de esta derrota, el gol que viene ya sobre el final del partido, y también una queja también con respecto a ese gol, ¿cómo lo sintió el equipo? Bien, buenas noches para todos. Tristes por cómo lo perdimos. Me parece que ya era un partido controlado, donde incluso comenzamos ya a volcar el juego más a nuestro favor. Por momentos nos queríamos más encargar de defender que de jugar, y cuando comenzamos a jugar comenzamos a generar ocasiones de cómo lastimar al rival. En una desatención nuestra, una pérdida de balón, bueno, viene el gol de ellos. Se reclama una falta que, bueno, evidentemente nos la pitan y, bueno, nos quedamos mirando y de ahí viene el gol de ellos. Aldo, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Sobre esa jugada puntual, ¿cómo la viste? ¿Te pareció falta? Porque estaban muy enojados tus jugadores. Y lo que pasa es que Marcos reclama que le atajan porque quiere avanzar y le pone el brazo adelante y reclama que fue falta. Ahora, si fue o no fue, ya es decisión del árbitro, no se puede ya discutir eso, porque en otro tipo de partidos es muy difícil que te piten, más contra un equipo como el nuestro, es muy difícil que te pide tipo de falta, pero bueno. A una también a Giovanni, que fue la misma que le pasó a Martinín, no nos pitan full ni sacan amarilla, y a Giovanni sí. Entonces son cuestiones que a veces las decisiones son un poco desparejas ahí.
Aldo, buenas noches. Para la 1330M Chaco Real estamos en vivo. Preguntarte por el nivel de tu equipo comparando con los otros 3 partidos que contra Libertad. ¿Estás inconforme con la expresión futbolística de tu equipo que no encontró los espacios que, por ejemplo, tuvo en la racha Ameliano que tenía ante Olimpia, esos 4 partidos que había ganado de forma consecutiva? Hoy no tuvo esos mismos espacios. ¿Por qué crees que se dio eso? Yo creo que tiene mucho que ver también en el desgaste del equipo. Hoy tuvimos varios cambios porque el equipo viene compitiendo constantemente. Hay muchos jugadores lastimados que no se puede por ahí sostener el mismo equipo. Optamos hoy por tener una buena variante porque creímos conveniente por el desgaste que tuvimos el partido pasado. Creo que el equipo también, el rival supo defenderse bien cuando teníamos nosotros la pelota y las veces que generamos espacio nosotros la supimos aprovechar. Profe, Kevin Ledesma para Radio 1, buenas tardes. Justamente hablando de eso, de la seguidilla de partidos, ¿qué tan importante va a ser esta semana donde por ahí ya se viene de vuelta la seguidilla? Justamente, ¿cómo va a trabajar el equipo para ya encontrar ese descanso que por ahí necesita el plantel? A ver, hoy también tuvimos unos problemas musculares de vuelta, de cansancio, cosa que quizás nos preocupa evidentemente porque no queremos tener un plantel cansado, quizás con jugadores lesionados. Pero bueno, buscaremos recuperar mañana y a partir del martes comenzar a mirar un poco el equipo que tiene que competir el jueves entre Juan contra 2 de mayo. Buenas tardes, Aldo. Gustavo Gavilán para Deportivo Total. Cumplieron bien una faceta, le faltó pasar a esa segunda faceta, tal vez de contragolpear, tener un poco más de tiempo, aguantar en zona alta la pelota, profe. Yo creo que fuera de contragolpear, nosotros cuando nos animamos a jugar creo que salíamos bien, teníamos espacio para jugar. Y en la toma de decisiones en el último 3/4 de cancha fue lo que nos faltó un poquito más de asociación, de ver la manera de terminar mejor la jugada. Y cuando tuvimos posibilidad de trascender también demoramos un poco la transición y eso generó un poco de dificultad porque el rival se acomodó rápido. Con esto finalizamos la conferencia. Así termina la conferencia de Aldo Bobadilla, el técnico del Sportivo Ameliano. En realidad sobre la jugada puntual decía que a él le pareció que hubo primeramente un agarrón que en otra situación se llegó a cobrar del lado de cuando la falta era del jugador de Ameliano, pero en realidad creo que no quiso entrar a discutir así profundamente esa situación, sino más bien decía, se cobre o no se cobre falta, tienen que seguir, y quedaron desatentos, por así decirlo, los jugadores. Más o menos en eso se resumía lo que decía Aldo Bobadilla hace un rato en conferencia de prensa. A partir de ahora esperamos la llegada de Martín Palermo, técnico de Olimpia. Correcto, Víctor, y decía también, con equipos contra nosotros difícilmente también se sanciona esto, dijo, ¿verdad? O sea, por lo menos estas cosas es siga. Dio a entender eso también, si no me equivoco y no escuché mal allí, lo de Bobadilla. Dejamos canal abierto contigo, me voy a ir hasta Villa Elisa, pero antes voy a redondear el concepto. ¿Ganó bien Olimpia? Sí ganó bien. De los dos, el que tuvo más chances, por algo elegido también Rossi, es Olimpia. Son de esos rivales siempre complicados, un término que últimamente se está usando mucho, término de calle, pero que lo vamos a meter en el mundo fútbol, pasteloso, porque tenés 2, 3 jugadores encima, complicándote, no te deja jugar, eso más en el primer tiempo. En el segundo sí creció más Olimpia. Me gustó el trabajo de Redes por derecha, si bien a veces alternaba una buena y una mala. Redes fue de lo mejor sobre el sector derecho. Decíamos en un momento la importancia del ingreso de un jugador de Derlis González y de qué manera para su ingreso. Cuando se daba el segundo tiempo, 2 jugadores que para mí pintaban el ingreso por el tipo de partido eran Huguito Fernández y Derlis González. Derlis González y Huguito Fernández. Coincidentemente es Huguito Fernández el que ingresa y da ese pase quirúrgico allí a espalda de los centrales. Lo decía Derlis. Él le marcaba el pase también allí a Hugo Fernández, fuera de la polémica o no, si fue o no falta, que después lo vamos a analizar también en Fútbol a lo Grande TV. Hoy de lo que vimos la reiteración parecería que sí, si bien, como bien decía también el propio de ella, hay veces que se cobran este tipo de situaciones o no quiso entrar mucho en detalles, se dio esa situación. Y en 39 de partido lo terminó desequilibrando allí Derlis González, en ese muy buen control, definición y ese pase, para mí un golazo, hasta aquí el golazo dentro de la fecha, por la situación del control, ese toque, y después el festejo de una especie de topollillo, pero de un lado, a ver qué dice la gente y pidiendo un poco de aliento. No sé si algo le dijeron a Derlis, pero hizo ese gesto por lo menos hacia la zona de la platea, donde hoy copó el Arsenio Rico la gente de Olimpia en un muy buen movimiento de hinchas allí, dentro de lo que dejó esta victoria, que lo deja arriba, en la cima, en lo más alto Olimpia,
y ahora un partido que promete por la situación de Libertad, a ver si se mete en la pelea nuevamente ya de la banda de Garnero en la pelea. Y qué pasa también con el 2 de mayo. Canal abierto para Víctor, para escuchar un poquito de lo de Palermo en unos minutos, pero nosotros nos vamos hasta Villa Lisa. Allí se va a jugar el partido entre Libertad, 2 de mayo, buscando recuperar el Gallo Norteño en la punta. Quiere meterse en la pelea Libertad. Lindo partido a continuación. ¿Cómo estás, Diego Iván? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Sí, efectivamente, ya estamos acá. En lo previo se espera un partidazo entre Libertad, jugando acá en local en Villa Lisa frente al equipo del 2 de mayo de Pedro Juan. Realmente es así, más aún por la victoria de Olimpia, por la victoria de Cerro Porteño, que realmente le pone emotividad al campeonato. Y como bien decía Jorge, esperando esta remontada del equipo repollero, que evidentemente en Copa Sudamericana dejó fuera en tanda penales al propio Ameliano, dicho sea de paso, y el 2 de mayo que está en una racha positiva. El equipo de Felipe Jiménez, que para mí juega de memoria, el equipo de Felipe, y hay que ver lo que va a proponer hoy en su partido frente a Libertad. Ya estamos con Marquitos en la parte técnica, con Ricardo F. en los comentarios, va tomando color en lo que tiene que ver los aficionados. Acá ya estamos viendo a hinchas liberteños que se están ubicando en el sector del escenario acá, en el Luis Alfonso Llana en Villa Lisa, y también los pedrojoninos que están llegando de a poquito para apoyar al equipo visitante. ¿Cómo te va, Ricardo F? Bienvenido. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Diego. Saludo para los compañeros, para la audiencia. De a poco va tomando un color diferente, si bien no la cantidad de gente que uno espera, pero sabemos que el 2 de mayo difícilmente puede atraer su público. Sí lo hace de buena forma cuando juega de local, le cuesta viajar a la gente. Y Libertad, que solía tener un poco más de acompañamiento con los resultados que se estuvieron dando en este torneo clausura, donde no le está yendo bien, creo que también dejó de acompañar. Pero con Garnero las cosas pueden llegar a cambiar. Garnero ya le dio un color diferente el día jueves, donde le gana en penales al conjunto de Ameliano. Claro que tuvo la oportunidad de ganarlo por 2 veces. Ameliano no supo hacerlo. Se le escapó una victoria increíble, una clasificación que iba a ser realmente histórica para el conjunto de Ameliano, y no quiso ser. Libertad se prende a la Copa Sudamericana y hay que ver qué tiene en mente la dirigencia, qué tiene en mente el propio técnico. Si pelear definitivamente la Copa Sudamericana o tratar de recuperarse por lo menos a medias en este campeonato, que aún falta demasiado y que los puntos que le sacan los punteros tampoco es como para decir que Libertad está fuera de la pelea por el título. Tiene posibilidades aún, dependiendo mucho de lo que haga el día de hoy ante un 2 de mayo que, como decía Diego, es un equipo que juega muy bien, con un técnico joven pero muy capaz como Felipe Jiménez, y jugadores que pelean y estiran todos juntos el carro. Eso se nota en cada encuentro del conjunto de 2 de mayo. Corren parejito, corren todos, y eso marca la diferencia. Es así, Ricardo F. Bueno, estamos observando el campo de juego bastante lastimado, porque muchos partidos se juegan acá en Villa Lisa, tanto en Primera División, el propio Soldamérica, el propio Libertad, Tempetarí, que lo hace en la categoría semiprofesional como lo es la intermedia. ¿Cómo te va, Germán Tindler? Germán, buenas tardes. ¿Cómo te va, Diego? El saludo también para los compañeros y para la audiencia de fútbol a lo grande a través de la radio AM 1080, Radio Monumental. Es así, ya estamos acá instalados en el estadio Luis Alfonso Llani desde hace un buen rato para presenciar lo que será el partido entre el tricampeón actual del fútbol paraguayo, que oficia aquí de local en Villa Lisa, frente al que hasta hace unos minutos era puntero del campeonato, o uno de los punteros del campeonato. Hablamos del 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Se prevé un partido bastante atractivo, tomando en cuenta la dimensión y el volumen de juego que han acostumbrado a demostrar, sobre todo 2 de mayo en el inicio de este torneo clausura. Ambas alineaciones presentan varios cambios a comparación de sus inmediatos partidos anteriores. Cuando creas conveniente, los compartimos, Diego. Muy bien, estamos también a la espera de Víctor Villalba en la conferencia, si tenemos tiempo, ¿no?, de escucharlo a Martín Palermo, equipo ganador el Olimpia. Estamos con la información, Juancito. Informa personal, si tienes Wi-Fi personal, te duplicamos todo. ¿Cómo forman los equipos? ¿Cómo forma Libertad? ¿Cómo forma el 2 de mayo? Adelante, Germán. Libertad forma con el 1 y cinta de capitán para Martín Silva en el arco. Defensa 2, Iván Ramírez. 5, Diego Viera. 4, Néstor Jiménez. Y 17, Matías Espinosa. Media cancha compuesta por el 22, Hugo Martínez. 26, Ernesto Caballero. Y 19, Rubén Lescano. Como extremos, a un lado el 20, Antonio Vareiro, y al otro el 28, Marcelo Fernández.
En ataque, como única referencia en la delantera, el 10, Lorenzo Melgarejo. Así saltará al campo de juego el conjunto dirigido técnicamente por Daniel Garnero. Por su bando, 2 de mayo saldrá a la cancha con el 12, Carlos Servín en el arco. Defensa 35, Juan Feliú. 21, Pedro Sosa. 3, Pablo Adorno. Y 19, César Castro. Media cancha compuesta por el 5, Roberto Ramírez. El 29, Jesús Llano. El 8 y capitán de equipo, Javier Domínguez. Y 40, Walter Bogado. En ataque, Elías Alfonso, el número al 9, Rodrigo Ruiz Díaz. Germán, ya estaremos contigo entonces dando para conocer la formación titular del 2 de mayo de Pedro Juan. Acá realmente se siente el frío, Ricardo. Sí, está bajando la temperatura. ¿Volviste, Germán? Ahora sí sale bien, ¿verdad? Sí. Genial. Sí, para completar lo que es el ataque, el 7, Elías Alfonso acompañando al 9, Rodrigo Ruiz Díaz. Así saltará al campo de juego el equipo dirigido Jiménez. Hablamos de 2 de mayo. Bueno, a ver, Víctor, ¿se viene Palermo? Aquí nosotros esperando la conferencia de prensa del técnico de Olimpia. En un ratito llegará a sala de prensa Martín Palermo. Bueno, correcto, estamos esperando entonces a Martín Palermo, técnico del Olimpia que le ganó a Meliano, donde la figura fue Rossi, evidentemente, Ricardo, a pesar del gol, digo, de Derli. Sí, la figura en el partido, Rossi en lo futbolístico y en lo polémico, el árbitro, Juan Gabriel. Increíblemente ayer se anula un gol. Carlos Paul Benítez. El que quiere imitarlo y parecerse a Amarilla, pero ni en el peinado a Amarilla puede llegarle este señor Carlos Paul Benítez. Todos los gestos, todo, la forma de caminar, la forma de sacar la tarjeta amarilla, todo le copia al gran Carlos Amarilla, que fue un excelente árbitro, y este muchacho lastimosamente cada vez peor. Acá nosotros de hecho tenemos monitor. Para vos fue falta previa al gol. Sí, falta. Ayer se cobró una jugada similar. O sea, no puede, en una misma fecha, en un mismo campeonato, árbitros que reciben las mismas indicaciones, cobrar una falta así y al día siguiente no cobrarla. O sea, no tiene sentido. Me parece que algo hay que hacer para que el arbitraje paraguayo mejore. Y si el arbitraje paraguayo mejora, el fútbol paraguayo va a mejorar. Porque estas tonterías que no se cobran, porque se debió haber cobrado, y las faltas que se cobran que no existen, interrumpir el partido a cada rato, cosa que no tiene que pasar, no favorece en absoluto al torneo. Y después salimos y nos pasan ¿sabes? El propio Ferraz, después del partido, el jugador de Tacuarí. Sí, muy buenas declaraciones. Diego. Señor. Llega Martín Palermo, técnico de Olimpia, toma asiento y a continuación arrancamos la conferencia de prensa. Martín Palermo. A todos, vamos al inicio de la conferencia de prensa del profesor Martín Palermo. Primera pregunta. Hola, profe. Bueno, muchas felicidades por esta victoria y la importancia de estos 3 puntos y bueno, también mantener la valla invicta nuevamente y los goles que vinieron de vestuario. Bueno, sí, buenas tardes. La verdad que contento, era lo que veníamos a buscar. Partido muy difícil, pero creo que si no era obviamente por el gol, creo que no hubiésemos quedado con la sensación de que habíamos hecho todo y no íbamos a quedar con las manos vacías, y creo que el equipo lo intentó hasta el final y creo que fuimos merecedores de los 3 puntos. Todo lo que se hizo, el arquero de ellos prácticamente fue figura, así que se cortó la racha que tanto hablábamos la semana pasada de cortar la racha con Ameliano, se pudo lograr y bueno, comenzamos este ciclo de 3 partidos en una semana, sumando 3 puntos importantes para seguir arriba, y obviamente que bueno, el ingreso de Derli, el ingreso de Hugo, el ingreso de Ramón nos dieron otras urgencias de juego que necesitaba el equipo, y bueno, un poco a ellos llegó la vía del gol. Profe, bueno,
comentarnos un poquitito de lo que costó en ese segundo tiempo, porque realmente Olimpia generaba las situaciones, como bien mencionás, tratando de buscar quizás siempre las bandas, como tratar de aprovechar la velocidad, y como que Ameliano se cerraba mucho, como que ya la intención era tratar de mantener el resultado. ¿Y cómo lo vio a Derly González hoy, como más ya metido, como más entusiasmado, hasta el gol que obviamente le favorece en el cierre del juego? No, bueno, obviamente que sí, se intentó en el primer tiempo llegar. Ellos habían obviamente mantenido una estructura muy cerrada que no nos daba posibilidad de generar juego. Intentábamos por las bandas y no centralizar tanto, porque ya no había sucedido en los partidos anteriores con ellos, que al equivocar el camino era quizás posibilidades que le dabas a ellos en situaciones de peligro, pero bueno, se buscó por esa vía, y en el segundo tiempo lo mismo. Ellos se repliegan bien, es un equipo que tiene esa idea y esa propuesta, y en base a esa búsqueda y a los cambios que se buscó con los ingresos de los chicos del banco, creo que nos dieron esa posibilidad de llegar al gol. Y lo de Derly, sí, obviamente está con ganas, está con mucho entusiasmo de volver a estar y siendo parte de hoy de la convocatoria, y hoy ingresar, hacer el gol de triunfo. Creo que eso a él lo va a motivar mucho, y sabe de la importancia que él tiene para con el grupo, así que sabemos que es un jugador importante y hay que seguir poniéndolo a punto para lo que viene. Buenas tardes, Martín. Gustavo Gavilán para Deporte Total. ¿Cuál consideras la mayor virtud de este triunfo? Si yo le digo la paciencia, el hecho de no bajar nunca los brazos, ¿estaría muy alejado? Sí, seguimos manteniendo esto de hoy nuevamente el arco en cero. Creo que es una virtud importante de lo defensivo, de lo que trabaja el equipo. Creo que el que no nos convierta en goles no solamente es un factor de los defensores solamente, sino creo que hay una colaboración de todo el funcionamiento del equipo que se hace una estructura muy fuerte, y entonces eso a nosotros obviamente nos da cierta calma y cierta posibilidad de que el equipo, más allá de que pasen los minutos y no encontremos el gol, tuvimos esa paciencia y bueno, de esa manera es como darte cierta seguridad en nuestro arco. También sabemos que tenemos jugadores que en algún momento determinado van a llegar a concretar alguna situación, como las que se generaron tanto en el primer tiempo como en el segundo, así que creo que somos hoy un equipo mucho más completo y eso es lo que nos da estos buenos resultados. Martín, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal, números importantes de Olimpia en este campeonato, la punta, goles, no recibe, en este caso el arquero, gol, pelota en movimiento. ¿A qué se debe eso? El trabajo del conjunto, del equipo, repetir también 5 partidos en forma consecutiva la misma alineación, Martín. Sí, siempre es importante mantener los mismos nombres en cancha, que eso te da un mayor conocimiento, una mayor confianza entre ellos mismos, pero bueno, también hay a veces necesidades que uno puede ir modificando y cambiando, y que los que estén en el banco, como les toca ingresar, en algún momento puedan llegar a ser de inicio, y que ellos también estén preparados para esa situación o para determinados. Entonces creo que hay una estructura muy grande desde lo grupal, que es lo que a mí me da esa posibilidad de confiar y seguir manteniendo más allá del 11, sino en los recambios. Entonces creo que eso se fue gestando desde esa pretemporada, desde ese trabajo, desde esa comunión que fuimos en Encarnación, en el viaje a Buenos Aires. Creo que todo eso nos unió, pero hay una unión muy familiar que es todo, en todas las áreas, ¿no? Desde los cocineros, desde los utileros, desde el área médica, y eso es lo importante. Yo a veces no busco tantas figuras dentro de los equipos, sino busco esas estructuras de grupo que te llevan a conseguir cosas importantes, y que entre ellos haya una buena relación y una buena energía. Seguramente eso nos lleve por un buen camino. Profe, para la 1330M Chaco Boreal, preguntarle si considera, dentro del balance de estos 4 partidos que tuvo ante Ameliano, ¿cuál fue o qué fue lo que cambió? Porque no siempre había tenido buenas presentaciones ante Ameliano, había hablado muchas veces de la actitud, o quizás de que no era el equipo que esperaba
se presente dentro del campo de juego hablando de sus dirigidos. Y por otra parte, preguntarle qué tan factible es hacer 9 de 9 en esta seguilla de 3 partidos, considerando que los rivales tienen más o menos una similitud en el estilo de juego. En relación a los otros enfrentamientos, creo que hay un aprendizaje de lo que sucedió en los 2 partidos, tanto en el que fue de Sudamericana como en el torneo también, y ese aprendizaje nos llevó a consecuencia de tener mayores recaudos, de que obviamente hoy el equipo tiene otra postura en cancha con una maduración importante, que eso nos lleva a hoy no haber cometido errores o equivocaciones que lo sufrimos en los partidos anteriores, y hoy teníamos esa posibilidad de cortar esa racha y de cortar ese maleficio que veníamos trayendo desde hace muchos partidos, y que obviamente, como dije el otro día, que no me salían las palabras, era cortar la racha, y hoy estamos muy contentos de que se ganó, cortamos la racha y los muchachos hicieron un gran partido. Y con respecto a la seguidilla de partido, y ojalá que sea como nos tocó la misma semana de los 9 puntos anteriores. No podemos pensar en los 3 puntos de 2 de mayo, sino tenemos que pensar en los 3 de Tacuarí seguramente, porque si no estuviéramos equivocando el camino. Martín, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Hoy, ¿cómo terminó Alex Franco? Y si en parte también su salida hoy tuvo que ver con esa situación física que lo hizo trabajar de forma diferenciada algunos días. Sí, vamos viendo, obviamente que en esa necesidad de cómo se iba desarrollando el partido, tanto en él como tuvo una semana diferenciada y también había tenido un golpe en el partido ahí. Obviamente es ser consciente a la seguidilla de partido que va a haber, lo mismo que Richard. Buscamos ciertas variantes y obviamente en ellos siempre tener cierta precaución en base a su desgaste y sus molestias. Entonces creo que lo importante que siempre uno busca soluciones y hay un recambio importante en el banco que hoy por hoy nos fueron útiles. Buenas noches, profesor. Brenda Vega. Correcto, para la gracias, muy Deportiva. amable. Víctor Villalba, los equipos están en el campo de juego. Excelente, Víctor. Vamos a escuchar después la parte final de la conferencia en el entretiempo entre Libertad y 2 de Mayo. Señoras y señores, los equipos están en la cancha. Está Libertad, está el equipo 2 de Mayo, y vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Equipos dentro del terreno de juego, Libertad, como decíamos, con las ganas de volver a meterse en el campeonato. Recién lo veíamos cruzar a Daniel Garnero, saliendo de allí del vestuario, cruzando casi toda la cancha porque está en el segundo banco a la derecha de la cabina. Y uno piensa y pensar, valga el juego de palabras, que estaba hace poquito dirigiendo a la selección nacional en la Copa América en Estados Unidos. Cómo el fútbol puede ser tan cruel, cómo el fútbol te puede jugar de repente una mala pasada, porque ¿quién puede dudar de la capacidad como técnico de Daniel Garnero? Nadie. No le fue bien con la selección y lastimosamente para las pretensiones de él a nivel personal y a nosotros a nivel país, las cosas no salieron como él quiso, como él planificó, y lastimosamente tuvo que dejar el cargo. Claro que se refugia nuevamente, y lo digo con respeto, o uso con respeto la palabra refugio, se refugia en este equipo de Libertad que últimamente le dio la posibilidad de trabajar, y él, por supuesto, devolviendo el trabajo con títulos. Se queda entonces nuevamente con la interrogante de qué puede llegar a ser Daniel a nivel internacional en la Copa Sudamericana, digo. Y si miramos al otro lado, al banco pegado aquí a la cabina, lo encontramos a Felipe Jiménez, técnico joven, que supo hacerse un currículum dentro del fútbol paraguayo, ascendiendo con el equipo de 2 de Mayo a Primera División, y algo que siempre es válido recordar, cada vez que ganaba un partido, el 2 de Mayo, cada vez que se acercaba a su presencia en Primera División, mirábamos el promedio y 2 de Mayo estaba comprometido todavía y podía ser que descienda
increíble. Hizo una campaña de campeón, fue campeón, ascendió, se salvó. Cartón lleno para Felipe y para su equipo. Y desde que está en primera realmente es una grata sorpresa, una gran revelación. El equipo de 2 de mayo con jugadores jóvenes, algunos experimentados, pero como decíamos hace un ratito, donde todos corren, donde todos ponen, donde todos buscan el bien del equipo. Y así es muy difícil ganarle a este 2 de mayo que es aguerrido, que sabe lo que quiere en el terreno de juego, sin dejar de reconocer la calidad de los jugadores que tiene Libertad, simplemente empezando por el arquero Silva, los centrales con mucha experiencia, principalmente Viera. En el medio campo, Caballero, quizás lo más flojito con Martínez y Lescano. El demonio Vareiro, Melgarejo y Fernández, que tiene prácticamente su lugar asegurado ahora con la lesión de Roque, la expulsión de Tacuara. Y por supuesto me parece que Marcelo Fernández pide a gritos un lugar en la selección de Alfaro. Ojalá pueda ser, ojalá se le dé y ojalá pueda partido a partido demostrar la gran capacidad que tiene este jugador que viste la camiseta de Libertad. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar. Juan Gabriel Benítez autoriza y arranca el fútbol acá en Villaliza. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota sobre punta derecha, viene buscando esa pelota Felu, dejando cortita sobre mitad de terreno. Pelotazo largo al fondo, va buscando Llano. Le puede pegar baja la pelota para el fondo, movió la salida. Tiene Sosa para el equipo visitante.